El más fuerte soy yo, diablo. 106. ¡Qué fuerte! Los ojos de Lindbergh se abrieron de par en par. Hasta donde él sabía, el único en el mar que podía superar al líder en Haki dominante era Shanks el pelirrojo. No esperaba ver otro hoy. Además, derrotó el aura dominante del dragón tan fácilmente. ¿Quién eres y cuál es tu propósito al venir a Valdigo? Lindbergh exigió. Al mismo tiempo, debido al choque anterior de colores dominantes, todos los demás cuadros del ejército revolucionario también fueron atraídos. Miró a Diablo con una mirada severa. Ante el interrogatorio de Lindbergh, Diablo no decidió responder y miró hacia arriba en dirección a Dragón. Deberías entender el propósito de mi visita, Monkey D. Dragón. Al oír esto, Doraga sintió en silencio, luego extendió su mano y señaló en dirección al castillo. Venga conmigo. Tan pronto como terminó de hablar, la parte inferior del cuerpo de Dragón se transformó en un huracán y voló hacia la cima del castillo. Me gusta hablar con gente inteligente. Diablo sonrió y siguió el paso de Dragón usando el paso lunar. Pisada. Pisada. El único sonido en el cielo era el boom sónico causado por Moon Steps. También se escuchó la voz de Diablo. Ratoncito, ayúdame a subir la maleta. Bien y... Al escuchar la voz de Diablo, Lindbergh se quedó atónito al principio, pero luego reaccionó y maldijo en voz alta. Bastardo, no soy un ratoncito. Cuando su voz cayó, se escuchó un sonido de silbido. Una presión invisible se transformó en una espada afilada y pasó sobre la cabeza de Lindbergh. Entonces, la mitad del sombrero de vaquero naranja y algo de cabello azul se le resbalaron de la cabeza. Lo de arriba de tu cabeza y PFFT, jajajaja, no puedo evitarlo. La ardiente comandante del ejército de Lobeti a un lado no pudo contenerlo más y se rió mientras se agarraba el estómago. Cuando Lindbergh todavía estaba confundido, el cuervo que estaba a su lado señaló la parte superior de su cabeza. ¿Mi sombrero está torcido? Lindbergh se tocó la cabeza confundido, pero solo sintió una sensación de vacío. Mi pelo. Lindbergh saltó instantáneamente. Como tribu peletera, valoran mucho su cabello, y el cabello es la parte más importante. En ese momento, una voz vino del cielo. Un pequeño castigo, una gran advertencia. Y no olvides mi maleta. Estúpido. Lindbergh apretó los puños y su rostro estaba lleno de ira. Luego quiso usar la bazuca que estaba detrás de él para volar en pedazos la maleta de Diablo. Pero el gigante Mori a su lado le advirtió. Si aprietas el gatillo, ¿no temes que te afeite todo el pelo? Es invierno en Valdigo. Al oír esto, Lindbergh se detuvo por un momento y luego volvió a colocar el lanzacohetes en su espalda. Se acercó muy de mala gana y cogió la maleta que era casi tan alta como él. Primero que quede claro. No le tengo miedo. Hago esto por el bien del desarrollo de la organización. ¿Entiendes? Ajá. Todos recordaremos tu gran devoción. Varios comandantes del ejército se taparon la boca e hicieron todo lo posible por no reírse a carcajadas. La cara de Lindbergh también se sonrojó y luego presionó el botón en su hombro. El vehículo cohete en su espalda arrojó llamas, levantando el cuerpo de Lindbergh. Pero justo cuando estaba a punto de volar al castillo. Mori volvió a recordar. Te aconsejo que te cambies el sombrero antes de ir, si no, jajajajaja. Mori cayó directamente al suelo, golpeando el suelo con sus manos. Lo siento, realmente no puedo evitarlo, jajajajaja. ¿Qué te importa? El rostro de Lindbergh se puso aún más rojo y voló hacia el castillo con la maleta en ambas manos. Como si huyera, su velocidad es incluso mayor que cuando vuela solo. Al ver esto, los comandantes del ejército que estaban detrás de él ya no pudieron contener su ira. Todos se rieron. El sonido se extendió por todo el puerto. Afortunadamente, debido al enfrentamiento dominante que acaba de ocurrir, solo unos pocos cuadros en todo el puerto todavía estaban conscientes, y el resto se había desmayado. De lo contrario, Lindbergh quedaría avergonzado hasta la muerte. Y, en el piso superior del castillo, la oficina y el salón de Dorak. Diablo se sentó en el sofá, mirando la pila de documentos frente a él, entrecerrando los ojos. Luego se abrió un documento en el que se establecía cómo debían llevarse los habitantes del reino con los nobles. El método de manejo descrito anteriormente fue casi perfecto. No solo protegía los intereses de los nobles, sino que también garantizaba que no se violaran los intereses del pueblo.
Incluso Diablo no pudo evitar asentir con la cabeza y dijo con aprobación. ¡Qué líder tan bueno y responsable! ¿Pero cuánto tiempo te tomaría terminar un documento como este? Como 1 hora. ¿Alguna pregunta? Dragón estaba un poco confundido y no entendía lo que Diablo quería decir. Después de escuchar la respuesta de Dragón, Diablo sonrió y caminó hacia otra mesa. También estaba repleto de documentos. Mirando la hora anterior, algunos de ellos incluso fueron entregados anteayer. 1 hora para procesar un documento, ¿crees que es apropiado? Diablo preguntó de nuevo. Al mismo tiempo, cogió un documento para revisarlo y tomó un bolígrafo de la pila de documentos que había sobre la mesa. Lo escribí en el documento. Después de unos 5 minutos, volvió a guardar el bolígrafo. Luego le arrojó el archivo a Dorak. ¿Qué tal si lo vemos? Dorak tomó el documento y miró la fecha. Fue hace 2 días. El contenido también trata de la relación entre los nobles y la gente común. Sin embargo, el método de manejo de Diablo hizo que Dragón frunciera el ceño. En comparación con el enfoque gentil de Dragón, el enfoque de Diablo es indudablemente más radical. Si gestionamos esto como usted escribió, los derechos e intereses de una de las partes se verán inevitablemente perjudicados. Para entonces, el camino hacia la revolución se volverá cada vez más difícil. Antes de que Dragón pudiera terminar sus palabras, Diablo lo interrumpió. Al contrario, si seguimos usando tu método, será muy difícil avanzar. Dorak, ¿alguna vez lo has pensado? A medida que liberes más países, habrá más conflictos que resolver. ¿Cuánto tiempo innecesario se perderá simplemente usando tu método suave? Y con un enfoque tan lento, ¿cuánto tiempo tomará derrocar el gobierno mundial? Cuando Diablo terminó de hablar, toda la sala quedó en silencio. Después de un largo rato, Dorak volvió a hablar. Dime qué piensas. Al oír esto, Diablo se rió. Lindbergh estaba afuera de la puerta, todavía sosteniendo el maletín de Diablo. Al escuchar la conversación en el interior, la opinión de Lindbergh sobre Diablo también cambió ligeramente. No esperaba que parecieras tan molesto, pero en realidad tienes algo de cerebro. Lindbergh dejó la maleta fuera de la puerta, metió la mano en su espalda, sacó un sombrero de vaquero nuevo y se lo puso en la cabeza. No sé cuándo me volverá a crecer el pelo. Mientras decía esto, saltó hacia el exterior del castillo. Y, después de 1 hora, la discusión en la sala estaba llegando a su fin. 5 minutos después, Diablo salió de la habitación. Incluso cerró la puerta con consideración. Luego se oyeron ronquidos en la habitación. Ser un líder serio y responsable es realmente agotador. Desde el intercambio anterior, Dorak ha estado bostezando, combinado con las ojeras en su rostro y los ojos rojos inyectados en sangre. Diablo pudo juzgar que la otra parte no había dormido durante al menos 3 días y 3 noches. Esta es también la razón por la que su dominante Aki fue derrotado tan fácilmente por Diablo. En la plaza exterior del castillo, un hombre con cabello dorado ondulado y una cicatriz en su ojo izquierdo salió corriendo, seguido por una chica con cabello naranja y que vestía un vestido. Sabo, aún no has completado el entrenamiento de hoy. ¿No temes que el líder te regañe? Si no me lo dices ni yo te lo digo, el jefe no lo sabrá. Y oí que un hombre vino hoy a la isla y dijo que quería hablar de cooperación. Al final, le afeitó la cabeza a Lindbergh. ¿En serio? ¿Es cierto que Lindbergh perdió el pelo? Al escuchar que algo vergonzoso había sucedido, Kerla inmediatamente se interesó. Y en este momento, justo detrás de ellos. El rostro de Lindbergh se oscureció y presionó el botón en su hombro. Soplo. El vehículo cohete se puso en marcha y pronto llevó a Lindbergh a la misma altura que la cabeza de Saab. Por supuesto. Lo escuché de la propia hermana Betty. Es cierto, jajajaja, es interesante solo pensarlo. Crujido. Oye, Kerla, ¿escuchaste algún ruido? Ahora que lo mencionas, parece que hay algún sonido. Las orejas de Kerla se movieron y luego dijo en voz baja. Parece que viene de atrás. Los dos se quedaron atónitos por un momento, luego giraron la cabeza rígidamente y se encontraron con el rostro oscuro de Lindbergh. Una bocanada de dientes afilados producía un sonido crujiente al ser mordido. ¿Estás hablando de mí? Lindbergh apretó los dientes. Al oír esto, Sabo y Kerla de repente se sintieron avergonzados. Luego, Kerla avanzó, se dio la vuelta, se quedó junto a Lindbergh y luego tosió levemente.
Oye, Sabo, ¿cómo puedes decir cosas malas de los demás a sus espaldas? Al oír esto, los ojos de Sabo se abrieron inmediatamente y miró a Kerla con incredulidad. Parece estar diciendo. Es evidente que estás escuchando con gran interés, ¿de acuerdo? Pero Kerla le devolvió la mirada. No lo olvides, aún no has terminado tu entrenamiento de hoy, ten cuidado conmigo. Kerla hizo un gesto hacia su cuello con la mano. Al ver esto, Sabo no tuvo más remedio que admitir su mala suerte, bajó la cabeza y admitió su error. Lo siento, Lindbergh, no debería haber dicho cosas vergonzosas sobre ti a tus espaldas. ¿Qué está sucediendo? Lindbergh se rió enojado. Después de escuchar esto, Sabo se sintió aún más culpable. ¿Se trata de tu cabeza calva? Tras decir esto, Sabo no se dio cuenta de que el rostro de Lindbergh se había oscurecido de nuevo y continuó hablando consigo mismo. Pero no te preocupes, nunca le contaré a nadie sobre tu calvicie. Lo prometo. Soplo. Las palabras de Sabo fueron como una flecha que le atravesó el corazón y que luego sacó con gran esfuerzo. Su corazón estaba sangrando en ese momento. En ese momento pasó por allí un grupo de soldados y oyó lo que dijo Sabo. Actúa como si nada hubiera pasado. Solo después de haber caminado una larga distancia comenzaron a susurrarse entre sí. Sin embargo, lo que no sabían era que a esa distancia era imposible escapar del ágil de observación de Lindbergh. Después de escuchar la conversación de los soldados, el rostro de Lindbergh se volvió aún más sombrío. Al ver que algo andaba mal, Kerla, que estaba allí presente, le guiñó un ojo a Sabo. Correr. Pero Sabo lo entendió mal. Excelente. ¿Está Kerla elogiando mi ingenio? Pensando en esto, Sabo sintió que no había problema con su explicación, por lo que enderezó el pecho. Pero cuando levantó la vista y vio el rostro sombrío de Lindbergh, quedó atónito otra vez. Luego miró en dirección a Kerla y preguntó confundido. ¿No dijiste que soy genial? Te digo que corras. Kerla gritó. Por desgracia, ya era demasiado tarde, Lindbergh por su parte ya estaba lleno de ira. Inmediatamente sacó el lanzacohetes que llevaba en la espalda y apuntó con el cañón a la cara de Sabo. No te preocupes, no te dolerá y pronto terminará. Luego apretó el gatillo. Gritar. Los cohetes volaron. Al mismo tiempo, el rostro de Lindbergh se volvió instantáneamente feroz. Vete al infierno, bastardo. Ayuda. Los cohetes estaban tan cerca que incluso el Saab tendría dificultades para esquivarlos. Entró en pánico al instante, pero el instinto afinado durante un largo entrenamiento de combate lo impulsó a cubrirse el rostro con el color de sus armas, dominando el último momento. Pero justo cuando el cohete estaba a punto de explotar, el espacio circundante cambió. Entonces todos quedaron en trance. Cuando recobró el sentido, Sabo se cubrió rápidamente la cara y tiró a Kerla hacia un lado. Kerla, ayúdame a comprobar si tengo la cara lastimada. ¿Estoy inconsciente? ¿Por qué no siento ningún dolor? Sintiendo el calor de su muñeca, Kerla vio el hermoso rostro de cerca y no pudo evitar sonrojarse en sus mejillas. Entonces respondió con una voz tan fina como el zumbido de un mosquito. No, no hay heridas, sigue siendo muy guapo. El sonido era casi inaudible al final, pero Sabo se sintió aliviado cuando escuchó la primera mitad de la frase. Soltó la muñeca de Kerla. En el momento en que Sabo soltó su mano, Kerla se cubrió la cara y salió corriendo. ¿Qué le pasó a ella? Sabo parecía confundido y sin palabras. Tal vez sea la primera vez que una chica se enamora. Una voz vino detrás de él. ¿Quién es? Después de escuchar el sonido, Sabo giró la cabeza instantáneamente y, al mismo tiempo, juntó su dedo índice y su dedo medio, y su dedo anular y su meñique, y apretó su mano izquierda en forma de garra de dragón y la barrió hacia atrás. Pero cuando se dio la vuelta, descubrió que se había perdido algo. En ese momento, una mano se posó sobre su hombro. Tranquilo, no quiero hacerte daño. En ese momento, Lindbergh abrió mucho los ojos y inconscientemente se cubrió el sombrero de vaquero. Siguió señalando detrás de Sabo. Tú y. El miedo en su voz hizo que Sabo estuviera aún más seguro de que la otra parte era el enemigo. Inmediatamente después, Sabo se movió rápidamente y escapó instantáneamente de la máxima distancia que la palma de Diablo pudo alcanzar. Al mismo tiempo, por detrás fue arrancada una tubería de agua. Señalando a Diablo, dijo con seriedad.
No importa quién seas, no intentes hacer nada que pueda dañar al ejército revolucionario. Tan pronto como las palabras cayeron, una capa de energía oscura envolvió el extremo de la tubería de agua. Entonces Sabo pateó y salió disparado como una flecha. Agitó la pipa de agua ennegrecida en su mano y la apuntó hacia la cabeza de Diablo. En ese momento, Lindbergh recobró el sentido y agitó la mano diciendo: «Detente, Sabo, él no es un enemigo». Sin embargo, todavía era un paso demasiado lento. La pipa de agua de Sabo estaba a solo un dedo de la cara de Diablo, y no tuvo tiempo de retractar su fuerza. No tuve más remedio que advertirle: «Quítate del camino, no puedo parar». Pero Diablo no lo esquivó, sino que se estiró. Al ver esto, Sabo cerró los ojos con desesperación. Ya he empezado a organizar mis palabras en mi mente, pensando en cómo disculparme para que no me devuelvan el golpe. Pero al segundo siguiente solo se oyó un sonido. King Crimson. Entonces me invadió otra sensación de trance. Sabo ya había llegado al suelo, y la tubería de agua en su mano ya había creado un profundo agujero en el suelo. Finas grietas, similares a telarañas, se extendían por toda la plaza. Al ver esta escena, Sabo de repente se puso nervioso. Se acabó, esta vez el líder definitivamente extenderá mi tiempo de entrenamiento 3 veces. Justo cuando Sabo estaba desesperado, un sonido vino detrás de él. Este movimiento es bastante poderoso, pero la fuerza está un poco dispersa. Al escuchar los comentarios, los ojos de Sabo de repente se iluminaron y se dio la vuelta inmediatamente. Al ver a Diablo cruzado de brazos e ileso, se sorprendió y se alegró. Me alegro mucho de que estés bien. Pero entonces, profundas dudas llenaron el corazón de Sabo. A esa distancia ahora mismo, ni siquiera el jefe Dorak podría esquivarlo por completo, ¿verdad? ¿Cómo hiciste eso? Sabo se rascó la cabeza confundido. ¿Por qué? ¿Quieres obtener el mismo poder que yo? Una sonrisa apareció en los labios de Diablo, y su voz sonó como un diablo instando a un ángel a caer. Es realmente posible. Al escuchar las palabras de Diablo, los ojos de Sabo de repente se iluminaron. Pero en ese momento, Kerla, que acababa de salir corriendo, oyó el ruido y volvió corriendo. Al observar las grietas en la plaza, quedó atónito. Miró a Lindbergh confundido. Pero Lindbergh hizo un gesto con la mano y luego señaló en dirección a Saab. El significado es muy claro. Cuando Sabo vio a Kerla, estaba a punto de acercarse y saludarla. «Oye, Kerla, ¿olvidaste llevar algo?» Mientras decía esto, miró a su alrededor. En ese momento, Kerla ya había caminado frente a Sabo, le agarró la cara y luego la golpeó contra el suelo continuamente. Al mismo tiempo dijo enojado: «Sabo, bastardo, has vuelto a arruinar la plaza. Esta vez ni siquiera yo pediré clemencia por ti». Al ver esto, Sabo pidió rápidamente clemencia, pero como su rostro estaba fuertemente presionado contra el suelo, el sonido que hizo fue un poco extraño. ¿Yo estaba equivocado? ¿Te equivocas? Siempre lo dices. ¿Alguna vez has reflexionado sobre tus acciones? Esta vez, sin duda, Kerla me dejará levantarme primero. Hay invitados aquí. ¿Invitado? Kerla miró a su alrededor y encontró a un hombre extrañamente vestido que la saludaba. ¿Quién eres y? No importa quién sea yo, pero si no lo dejas ir, él se irá. Diablo señaló en dirección a Sabo. Kerla miró hacia abajo. Sabo había empezado a echar espuma por la boca y un espíritu pálido flotaba de su boca. Oye, Sabo, ¿estás bien? Kerla soltó rápidamente su mano y sacudió vigorosamente el collar de Sabo. Jaja. Al escuchar el familiar sonido del ronquido, Kerla inmediatamente se sintió aliviada. Luego se sentó a horcajadas sobre el cuerpo de Sabo y estiró sus 2 brazos blancos. Disparó de izquierda a derecha a la cara de Sabo. Ca. 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 En poco tiempo, la cara de Sabo se había hinchado hasta convertirse en una cabeza de cerdo. Y él también se despertó. ¿He llegado al cielo? ¿Y dónde están los ángeles? Sabo murmuró, entrecerrando los ojos mientras miraba a su alrededor el cambio de guardia. Pero cuando vio a Kerla, mostró una expresión de decepción. ¿Por qué eres tú? Tú también estás muerto. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, el ligero sentimiento de culpa en el corazón de Kerla desapareció instantáneamente. No estoy muerto, y tú tampoco.
Kerla sonrió cortésmente y apretó los puños. Al segundo siguiente, con una mirada feroz en su rostro, golpeó a Sabo en la parte posterior de la cabeza. Abre los ojos y mira con atención. Este es Valdigo. Y la gente como tú debería irse al infierno. Estallido. Tras un fuerte golpe en la cabeza, Sabo se desmayó nuevamente. Entonces Kerla se levantó y miró a Diablo con una mirada de disculpa. Lo siento mucho por hacerte reír. Sí. Diablo agitó su mano. Hace un momento, Kerla actuó como si fuera alguien a quien conocía. Incluso sus expresiones y tonos son extremadamente similares. Cuando despierte, recuerda decirle que si quiere obtener poder, puede ir a buscar a Dorak. Dejé algo allí. Después de decir eso, Diablo se giró y caminó hacia el puerto. El objetivo de su viaje se ha cumplido. No hay necesidad de quedarse más tiempo. Fue entonces cuando Lindbergh se dio cuenta de que Diablo no tenía la maleta que había traído consigo. Supongo que las cosas se guardan allí. ¿Qué hay ahí dentro? Kerla preguntó. Si fuera algo peligroso no se atrevería a dejar que Sabo corriera el riesgo. De todas formas, ¿es algo bueno? Zumbido. Antes de que Diablo pudiera terminar sus palabras, un impulso impactante vino del mar en el sureste. Se extendió por toda la isla. En un instante, la mayoría de los soldados revolucionarios en Valdigo se desmayaron. Incluso aquellos que están decididos solo pueden quedarse donde están y luchar por mantenerse a flote. ¿Otra vez? ¿Quién es esta vez? Sintiendo ese impulso que quería hacer que el cielo y la tierra se rindieran, Lindbergh quedó estupefacto. ¿No se dice que solo una persona entre 1.000.000 puede nacer con Aki dominante? ¿Cómo es que pudo sentir 3 auras dominantes de altísima calidad solo hoy? Entonces, el cielo originalmente brillante de repente se volvió sombrío y explotó un trueno apagado. Se puede ver vagamente una enorme figura vagando entre las nubes oscuras. Al mismo tiempo, la voz de Kaido se escuchó desde el cielo. Aún no estás muerto, bastardo. El sonido resuena en el cielo y la tierra, perforando las nubes y partiendo las rocas. Diablo, que estaba en el suelo, escuchó la voz familiar que no había escuchado durante mucho tiempo y sus labios se curvaron. Liberó su aura dominante con toda su fuerza. ¿Aún no estás muerto? ¿Cómo puedo morir antes que tú? Al escuchar esto, Kaido en el cielo sonrió. Espero que tu boca sea tan dura como mi maza. Mientras decía esto, se transformó en una bestia humana y llevó los 8 preceptos sobre sus hombros. Tú eres el indicado. No te arrodilles ni pidas clemencia después. Los dos se miraron y sonrieron. Al segundo siguiente, se movieron al mismo tiempo. La figura de Kaido cayó a una velocidad muy rápida, y las 8 supresiones parecieron caer con una fuerza tremenda. Al ver esto, Diablo no mostró intención de retirarse. Dio los pasos de la luna y la figura del rey carmesí apareció instantáneamente detrás de él. Entonces levantó su puño envuelto en color armado y se encontró con la maza. Zen. La colisión del puño negro y los 8 preceptos produjo un sonido de metal y piedra. Una ola de aire se extendió desde la unión del puño y el palo, barriendo todo el mar. De repente, todo estaba en calma. No más olas. Luego, mientras las figuras de las 2 personas continuaban destellando, el mar se volvió turbulento nuevamente. Son 2 monstruos. En el puerto de Valdigo, el capitán Crow del ejército confederado, que vestía un abrigo de plumas negras, abrió mucho los ojos y su voz sorprendida salió del altavoz con forma de pico. La velocidad a la que se movían las 2 personas en ese momento estaba más allá del rango que podía ser captado por el ojo desnudo. Incluso con su haki de observación, solo pudo sentir 2 figuras pasando rápidamente. Chocaron entre sí y luego se separaron nuevamente. Es normal, ¿verdad? De lo contrario, el gobierno mundial no ofrecería una recompensa tan alta como 2.750 millones. Betty sostuvo el cigarrillo y exhaló una bocanada de humo. Solo sus dedos ligeramente temblorosos demostraban que no estaba en paz. Y la Tierra Santa de Marijoa, la oficina de los 5 ancianos. El rubio 5 ancianos estaba sentado en el sofá, y frente a él había un poderoso Dendenmushi que Vegapunk había desarrollado recientemente. La señal biológica es 10 veces mayor que la del Dendenmushi común. Maestros 5 ancianos, nuestro pueblo siguió a Kaido la bestia y descubrió la base del ejército revolucionario.
La boca del Denden Mushi seguía abriéndose y cerrándose, informando la última información a los 5 ancianos de cabello dorado. Veo. Los 5 ancianos rubios no tomaron una decisión de inmediato. En lugar de eso, colgó el Denden Mushi y miró a los otros 5 ancianos. Votar sobre cuestiones importantes es un principio al que se han adherido durante décadas. ¿Qué opinas? Por supuesto que debemos enviar tropas para destruir la fortaleza del ejército revolucionario. Las 5 estrellas mayores con barbas largas hablaron primero. Mientras decía esto, también miró a los 5 ancianos que llevaban gafas y sostenían cuchillos. Él es el que está a cargo del ejército. Segundo. Los 5 ancianos que sostenían espadas hablaron suavemente, luego abrazaron a la primera generación de Kitetsu y volvieron a cerrar los ojos. En ese caso, el rubio 5 anciano sacó nuevamente el Denden Mushi, pero antes de que pudiera marcar el número, el Denden Mushi sonó nuevamente. ¿Algo más? Los 5 ancianos rubios preguntaron después de recoger el Denden Mushi. Entonces, un sonido increíble salió del Denden Mushi. Maestro 5 estrellas ancestrales, Kaido la bestia está luchando aquí contra un oponente muy igualado. ¿Qué dijiste? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ahora, incluso los 5 ancianos que sostenían cuchillos se sentaron y miraron el Denden Mushi con gran interés. ¿Qué pasó? ¿Dorak tomó alguna medida? Los 5 ancianos rubios fruncieron el ceño levemente, luego se relajaron rápidamente. Si esto es verdad, entonces solo beneficiará al gobierno mundial, no lo perjudicará. A medida que el ejército revolucionario se fortalece día a día, se ha convertido en una fuerza capaz de amenazar el dominio del gobierno mundial. Si el ejército revolucionario realmente entrara en conflicto con los 4 emperadores, sería algo que los 5 ancianos recibirían con agrado. Habla despacio, no hay prisa. Denden Mushi hizo una pausa por un momento, como si estuviera organizando sus palabras, y luego volvió a hablar. No es el ejército revolucionario, es la pasión. Es el líder de la pasión quien lucha con Kaido. Se desconoce el motivo. ¿Entusiasmo? Al escuchar este nombre, los 5 ancianos de cabello dorado se quedaron atónitos por un momento, luego reaccionaron. ¿Por qué un líder tan entusiasta lucharía contra los 4 emperadores Kaido en la base del ejército revolucionario? Aunque aún confundidos, los 5 ancianos rubios hablaron. Entiendo. Continúen vigilando. Al mismo tiempo, si el líder entusiasta cae en desventaja, deben matarlo a toda costa. Y veo. El Denden Mushi colgó. La oficina de los 5 ancianos volvió a quedar en silencio. Después de un largo rato, los 5 ancianos, blandiendo cuchillos, dijeron. La pasión y el ejército revolucionario están realmente vinculados. ¿Acaso planean derrocar juntos el gobierno mundial? Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Me temo que no pasará mucho tiempo antes de que 2 luces más se borren del largo río de la historia. Y, en una isla desierta no lejos de Valdigo. Sentado en la playa de la isla desierta había un hombre que vestía un traje blanco y una máscara pálida en su rostro. Realmente piensas muy bien de mí, maestro 5 ancianos. Los miembros del CP0 no pudieron evitar sonreír amargamente mientras observaban la batalla frente a ellos. ¿Cómo puedo interferir en una batalla de este nivel? Sin embargo, la orden de los 5 ancianos ha sido emitida y él tiene que cumplirla incluso si eso le cuesta la vida. De lo contrario, le espera un castigo peor que la muerte. Ese es el hombre, ¿verdad? CP0 dirigió su mirada hacia una figura en el aire, con cabello rosa y manchas de leopardo, era Diablo. En ese momento, Diablo estaba caminando sobre el escalón de la luna, suspendido en el aire, mirando a Kaido, la bestia en forma humana bestia frente a él, y sonrió. ¿Bebiste demasiado vino dulce? ¿Por qué tus pasos parecen un poco temblorosos y tus reacciones son mucho más lentas? Al escuchar esto, Kaido no se enojó y preguntó directamente. ¿Estás igual? ¿No has hecho ejercicio durante muchos años? Tus puños están débiles. ¿De verdad? Entonces decidamos el resultado con un solo movimiento. Algunos ratoncitos ya no pueden evitarlo. Justo lo que quiero. Después de decir esas palabras, los dos dejaron de moverse. Diablo colocó sus manos en su cintura, como si estuviera reuniendo fuerzas. Lo mismo le ocurrió a Kaido.
La superficie de los 8 mandamientos estaba cubierta con una capa de color armado de altísima calidad, y luego los relámpagos continuaban destellando sobre ella. El aura dominante comenzó a elevarse desde sus pies y se condensó en los 8 preceptos. Grieta. Acompañado de un fuerte trueno. Los dos desaparecieron del lugar en un instante. Estallido. Cuando aparecieron de nuevo, ya estaban en medio del mar. Había una distancia de unos 2 metros entre el puño y los 8 preceptos, pero los dos parecían haber chocado entre sí y quedaron extrañamente atrapados en el aire. Golpea desde la distancia. Casi todo el mundo miraba atentamente la batalla que se desarrollaba en lo alto del mar. No son ajenos a Kaido, el rey de las bestias. Como pirata, fue derrotado 7 veces, arrestado 18 veces cuando desafió solo a la marina y a los 4 emperadores, torturado más de 1000 veces y condenado a muerte 40 veces. Aunque lo cuelguen, las cadenas se romperán. Aunque lo lleven a la guillotina quedará hecha pedazos. Incluso si lo apuñalan con una lanza, la lanza terminará rompiéndose. El emperador del mar, conocido como la criatura más fuerte de la tierra, el mar y el aire. Pero Diablo y sus amigos no sabían nada de él. Incluso antes de que el gobierno mundial anunciara la recompensa por él, nadie conocía su identidad. Pero fue una persona así la que estuvo en una pelea con Kaido, el rey de las bestias. Ahora incluso utilizan tácticas avanzadas como atacar a distancia. Es realmente tan aterrador. Sabo, por su parte, se había despertado hacía mucho tiempo y ahora estaba sentado obedientemente sobre los hombros del gigante Mori, mirando hacia afuera. ¿Puedo tener este tipo de poder? Sabo de repente recordó lo que Diablo había dicho antes de desmayarse. ¿Quieres tener el mismo poder que yo? Con este tipo de poder, puedo recuperar el pasado. Sabo estaba un poco conmovido. La incapacidad de recordar el pasado siempre ha sido un pesar en su corazón. Justo en este momento. Auge. Un disparo de cañón rompió el inquietante silencio. Todos miraron a su alrededor, pero solo encontraron un cañón lleno de humo en una isla desierta no muy lejos. Pero después de distribuir los colores de la vista y el oído, no había nada que descubrir. En una isla desierta. Una barrera invisible con un radio de 20 metros cubre una enorme roca. Justo detrás de la roca, CP0 estaba apoyado contra la pared de roca, con una mano cubriendo su pecho, jadeando en busca de aire. Casi lo descubrieron. Por suerte, tengo el poder otorgado por las 5 estrellas ancestrales. Fruto del silencio paradójico. Su única habilidad es crear un muro silencioso que puede bloquear todos los sonidos. Puede sonar un poco inútil, pero si se usa para asesinar, esta habilidad es imbatible. Porque la percepción de la vista, del oído y del color se basa en la escucha. Sin su voz, incluso el haki de observación más fuerte no sería capaz de detectar su ubicación. Al igual que el grupo de cuadros del ejército revolucionario, en ese momento eran como moscas sin cabeza y solo podían buscar sin rumbo. Pero realmente no funciona. Escondido detrás del muro de piedra, CP0 no mostró ninguna alegría después de ocultar con éxito sus huellas. En cambio, tenía el ceño fruncido. Simplemente le disparó a Diablo con mentalidad de prueba. De esta manera, incluso si fallas, no tendrá ningún impacto. Inesperadamente, el proyectil explotó cuando estaba a mitad de su vuelo debido a la fuerza residual del ataque de los dos hombres. El sonido de la explosión fue como un grano de arena cayendo al mar. Aparte de atraer la atención del ejército revolucionario, no jugó ningún papel. Al segundo siguiente, la batalla entre Diablo y Kaido estaba llegando a su fin. Auge. Las dos figuras se cruzaron y aterrizaron en una isla desierta. Oh, la. Kaido se sentó en el suelo, miró su pecho dolorido y se rió. Tus puños son tan fuertes como siempre. Tú tampoco estás mal. Diablo también estaba sentado en el suelo, sin ninguna herida evidente en su cuerpo. Oye, Kaido, ¿estás interesado en tener una gran pelea conmigo? Diablo miró a Kaido con una expresión seria. Vaya. Al escuchar esto, Kaido se interesó y aceptó de inmediato. Si hay una pelea, está bien que me ganes. Diablo no se sorprendió al escuchar este resultado. Después de todo, cuando estaba en la nave de Rox, el ideal de Kaido era lanzar la guerra más importante del mundo. Entonces saquen a todos esos idiotas de los dragones celestiales del altar.
En ese caso, busquemos un lugar para tomar algo y hablarlo en detalle. La voz de Diablo se detuvo de repente, y luego, bajo la mirada perpleja de Kaido, giró su mirada hacia la pared de roca y dijo en voz baja. Te aconsejo que regreses ahora. Si te atreves a salir de detrás del muro de roca, estarás muerto. Detrás de la pared de roca, los ojos de CP0 se abrieron después de escuchar las palabras de Diablo. No entendía cómo lo habían descubierto, ya que su habilidad podía restringir claramente todo aquí de observación. Pero ahora que nos han descubierto, ya no podemos permanecer detrás de la pared de roca. Pensando en esto, CP0 salió directamente de detrás de la pared de roca. Afeitar. Pateó sus pies y corrió hacia Diablo a la velocidad del rayo. Al mismo tiempo, sostuvo una espada corta sumergida en veneno en su mano derecha y la apuñaló hacia el pecho de Diablo. Al ver que el golpe estaba a solo un dedo de distancia, los ojos de CP0 mostraron un destello de esperanza. Lo logré. Pero al segundo siguiente, Diablo desapareció de su vista sin previo aviso. Al mismo tiempo, un brazo se extendió desde un lado y agarró su muñeca. Solo se escuchó un sonido de clic. La fuerza aterradora le rompió directamente la muñeca. Rayos. La hoja corta empapada en veneno cayó al suelo. CP0 también abrió mucho los ojos. ¿Es esta tu habilidad? Cuando terminó de hablar, el aura de CP0 comenzó a debilitarse. Kaido, que estaba allí, se rió cuando vio esta escena. Tus habilidades no han disminuido en absoluto, Diablo. Siguiendo su línea de visión, vi un brazo manchado de sangre, atravesando el pecho de CP0, con un corazón latiendo en la palma de su mano. Soplo. Cuando Diablo apretó los puños, pedazos del corazón cayeron al suelo junto con la sangre. Ahora podemos encontrar un lugar tranquilo y tener una buena conversación. Ven a mi casa. Onigashima tiene el mejor vino dulce del mundo. Kaido se rió y no se tomó en serio en absoluto la sangrienta escena que tenía delante. Había visto muchas escenas similares cuando tenía 15 años. Y con la muerte de CP0, un muro invisible se hizo añicos en el aire. La voz de la isla desierta se escuchó de nuevo. Justo cuando Diablo y Kaido estaban a punto de irse, el Den Mushi en CP0 comenzó a sonar. Azul, azul, azul tilde. Azul, azul, azul tilde. Azul, azul, azul tilde. Diablo cogió el Den Mushi y tomó el receptor. Las voces de las 5 estrellas ancianas salieron instantáneamente del Den Mushi. ¿Cómo te fue? ¿Diablo está muerto? Puede que te decepcione. Y Tierra Santa Marijoa, oficina de los 5 ancianos. Al escuchar la extraña voz que venía del Den Mushi, los 5 ancianos rubios fruncieron el ceño. Tú eres, Diablo. Si una misión CP0 falla, lo más probable es que signifique la muerte. La voz que venía de Den Mushi no era la de Kaido. Así que solo hay una verdad. El que le habla ahora al otro lado de Den Mushi es Diablo. ¿Cuál es tu propósito? Solo quiero hacer que este mundo esté más limpio. Al oír esto, los 5 ancianos guardaron silencio. De las palabras de la otra parte, no es difícil escuchar que Diablo tiene una impresión muy hostil del gobierno mundial. No hace falta decir quiénes son los bastardos de los que habla. Después de todo, en este mundo, nadie es más adecuado para este título que los dragones celestiales. No importa cuántas fuerzas unas, mientras vayas contra el gobierno mundial, solo buscarás tu propia destrucción, y todos a tu alrededor serán aniquilados por el poder del gobierno mundial debido a tus acciones absurdas. Si esto es todo lo que tienes que decir, entonces no creo que sea necesario que sigamos hablando. Mientras decía eso, Diablo arrojó el Den Mushi directamente al mar. El Den Mushi tenía una expresión de sorpresa en su rostro y se alejó arrastrado por las olas. Y la Tierra Santa de Marijoa, la oficina de los 5 ancianos. Gorgoteo, gorgoteo, gorgoteo y, al ver que el Den Mushi frente a ellos escupía constantemente agua de mar, los 5 ancianos simplemente colgaron el Den Mushi. En ese momento, los 5 ancianos que blandían cuchillos, que estaban sentados solos en el sofá, abrieron la boca y dijeron: las cosas se están saliendo de control. Si esto continúa, el señor Yaimu se enojará, tal como ocurrió en el Valle de Dios hace 36 años. Después de que los 5 ancianos que sostenían cuchillos terminaron de hablar, la sala quedó en silencio.
El incidente del Valle de los Dioses es el evento más amenazante para el gobierno mundial en los últimos 100 años. Incluso la gran era pirata causada por Roger no podía compararse con esto. Todavía queda una última cosa por confirmar. El 5 ancianos con bigote colocó sus manos sobre la mesa y se sentó. Al oír esto, las otras 5 estrellas mayores guardaron silencio. Habiendo trabajado juntos durante décadas, naturalmente entendieron lo que dijo la última vez. ¿Te refieres a la actitud de Kaido? Los 5 ancianos barbudos tomaron una taza de té negro, dieron un sorbo y dijeron: si incluso los piratas de las bestias se unen a la alianza contra el gobierno mundial, habrá un gran problema. Después de todo, él estuvo en ese barco antes. Nunca pensé que, incluso después de su muerte, Rox nos dejaría con este difícil problema. La habitación volvió a quedar en silencio. Antes de darme cuenta ya era de noche. El resplandor del sol poniente brilla a través de la ventana. Las sombras de varias personas continuaron alargándose. Al mismo tiempo, en la mesa frente a los 5 ancianos, había una foto amarillenta. Así lucían los piratas de Rox cuando salieron de Marijoa. Las personas en el mismo barco incluyen a Neugate, Shiki, Charlotte Linlin, Kaido. ¿Qué es eso? Los 5 ancianos rubios señalaron una esquina de la foto y preguntaron. Las otras 4 o 5 estrellas ancianas oyeron la voz y miraron en dirección a su dedo. En la foto, se bajaron varias escaleras del buque de guerra de Rox. Entre los piratas colgados de la escalera, llama especialmente la atención un toque de color rosa. ¿Cómo es que nunca me di cuenta antes y? Las 5 estrellas ancianas con barbas largas estaban un poco confundidas. Esta foto fue colocada aquí por los 5 ancianos con espadas después de que las rocas invadieran Merigeo y se hace décadas. Lo han visto innumerables veces, intencionalmente o no. Pero esta es la primera vez que noto esta figura rosa. Deben ser los piratas en el barco de Rox. Los 5 ancianos que blandían cuchillos dijeron casualmente. Lo único que podía recordar de ese barco era el cuchillo con el que Rox lo golpeó. Pensando en esto, los 5 ancianos que sostenían el cuchillo bajaron la cabeza y miraron sus pechos abiertos. Hay una cicatriz no muy evidente en los músculos fuertes. Aunque han pasado décadas, el dolor aún persiste. ¿Es ese diablo? Adivinaron los 5 ancianos rubios. Pero al segundo siguiente, negó su punto de vista, sacudió la cabeza y dijo: no, eso no es correcto. Si realmente se quedó en el barco de Rox, ¿cómo es posible que no haya ninguna noticia? Ya sabes, la marina lo comprobará antes de emitir una orden de recompensa para evitar cualquier error. La recompensa por diablo fue manejada personalmente por Sengoku. De hecho, es la primera vez que se ofrece una recompensa. No necesariamente. En ese momento, los 5 ancianos de cabello rizado, que habían estado en silencio, finalmente hablaron. Si realmente estuvo en el barco de Rox, ¿qué tipo de conspiración estaba tramando después de permanecer en silencio durante décadas? Primero echemos un vistazo a las noticias de la agencia de inteligencia. Mientras decía esto, arrojó un trozo de papel sobre la mesa. Esto acaba de ser enviado por la organización CP vía fax. Solo había unas pocas palabras escritas en él. Kaido de las Bestias y el líder de la Organización de la Pasión tuvieron una conversación muy agradable y parecían estar formando una alianza. Después de ver estas palabras, las otras 5 estrellas mayores se quedaron en silencio. Aunque en el papel estaba escrito que se trataba de una alianza sospechosa, la organización del CP no les habría pasado la noticia si no estuvieran 90% seguros. Entonces, ¿los piratas de las bestias realmente han formado una alianza con Pasión? Lo peor ha sucedido. Las 5 estrellas ancianas tenían el ceño fruncido en sus caras. Los 4 emperadores, la organización apasionada y el ejército revolucionario. Cuando estas 3 fuerzas se unen, su fuerza supera con creces la de los piratas de Rox originales. Parece que se puede confirmar que esta figura es el líder de la organización apasionada. Los 5 ancianos de cabello rizado apoyaron sus manos en sus barbillas, sus rostros sombríos. Si esto es cierto, entonces su nivel de peligrosidad no se corresponde en absoluto con su recompensa actual. Esperemos y veamos qué hará a continuación. ¿Qué clase de conspiración podría mantener a un hombre en silencio durante décadas? Y, Nuevo Mundo. Una isla desconocida.
La Fuerza Roja estaba anclada frente a la costa. Los miembros de los piratas del pelo rojo bajaron del barco y comenzaron una fiesta de fogatas en el arrecife. Hasta altas horas de la noche. Y en ese momento, una impactante intención de espada surgió del mar. Los nuevos miembros de la tripulación de los piratas del cabello rojo se pusieron inmediatamente alerta, recogieron armas del costado y se prepararon para la batalla. Pero Shanks, el pelirrojo que estaba sentado en el medio, presionó su mano hacia abajo. Ben Beckman, el segundo capitán, también tomó un cigarrillo después de percibir la familiar intención de la espada. Bajen las armas, mocosos. Ese es nuestro viejo amigo. Luego se vio una franja verde oscura volando hacia la isla. Ese es realmente tu estilo, Miauk. Mientras hablaba, el hombre pelirrojo dejó su copa de vino, sacó la famosa espada grifo de su cintura y la blandió con su mano. Chocó con la barra verde oscura. En un instante se levantó una ola enorme. Y encima de las olas. Solo había un asiento en el casco oscuro. Detrás de los asientos hay un mástil en forma de cruz, para poder hacer frente al viento y las olas. Las velas fueron plegadas temprano. A ambos lados del barco había una vela ardiendo con una llama verde oscura, como un fuego fantasma. Sentado en el asiento había un hombre con ojos tan agudos como los de un águila. En su mano sostenía un largo cuchillo negro con forma de cruz. Sí, el espadachín más fuerte del mundo, Jurakol Miauk. Exclamó el recién llegado al barco. Entonces, Aukeye puso el cuchillo negro en su mano detrás de su espalda. Cuando el barco ataúd llegó a tierra, Miauk bajó del barco. Caminó directamente hacia Shanks el pelirrojo y frunció el ceño al ver el vino, obviamente de inferior calidad, que tenía en la mano. ¿Eres tan pobre que solo puedes beber este tipo de vino? Al oír esto, Shanks no se enojó, sino que se rió de buena gana y puso su brazo alrededor de los hombros de Miauk. Tus palabras son tan afiladas como tu espada. ¿Por qué estás aquí para luchar también esta vez? Shanks levantó las cejas y miró el cuchillo negro detrás de Miauk. Pero esta vez se equivocó. Miauk no sacó su cuchillo negro, sino que se sentó en una roca cercana y se sirvió un vaso de cerveza mala. No me interesa pelear contigo ahora que has perdido tu brazo izquierdo. Miauk tomó un sorbo de su copa de vino. Recuerdo que eras del Mar del Oeste. Ah, es cierto, pero ¿por qué dices eso? Shanks quedó atónito. ¿Qué le pasó a Shiai? ¿Podría ser que Aukeye viajó a través de la mitad de Grand Line para encontrarlo solo por este problema? Mirándote, pareces tener resaca, ¿no? Miauk frunció el ceño mientras miraba los círculos oscuros bajo los ojos de Shanks y el enrojecimiento inyectado en sangre en ellos. Parece que llevas borracho al menos 3 días. Te lo estás tomando con calma. Ven a ver esto. Mientras decía eso, Miauk sacó un periódico de su bolsillo. ¿Un periódico de hace 3 días? Shanks estaba un poco confundido. Tomó el periódico y lo miró con atención. ¿Organización apasionada? Resultaron ser ellos. La Armada celebró una reunión especial para ellos e invitó a los 7 señores de la Guerra del Mar a asistir, dijo Miauk. Son héroes muy conocidos en todo el Mar del Oeste. Después de que Shanks terminó de leer el contenido del periódico, tomó la copa de vino y tomó un gran sorbo. Incluso el país donde vivía ahora acepta su protección. En el Mar del Oeste, en comparación con la Armada, la organización Entusiasmo es más confiable. Desafortunadamente, esta organización solo participa en algunos países miembros no gubernamentales, lo que genera mucha envidia entre ellos. Hasta tú lo dijiste. Miauk asintió. Entiendo. Dijo Miauk mientras estaba a punto de levantarse. Pero Shanks lo detuvo. No es fácil venir aquí. Tómate un par de tragos más antes de irte. Mientras decía esto, estaba a punto de verter vino en el vaso de Miauk. Al ver esto, Miauk no lo detuvo. Él asintió y estuvo de acuerdo. Y... alabasta. Un buque de guerra con cabeza de perro atracado en la orilla. El vicealmirante Garp y el almirante Akainu ya han regresado al cuartel general de la Marina. ¿Por qué seguimos viniendo a Arabasta? Preguntó confundido el ayudante que estaba a un lado. Ulu. La única respuesta que obtuvo fue el sonido de burbujas de mocos que se hacían más grandes y más pequeñas, y ronquidos. Soplo. La burbuja de mocos estalló y Garp se despertó. Ah, me quedé dormido otra vez. Garp se frotó los ojos y miró a su ayudante.
Ya que estamos aquí, bajemos primero del barco. ¿No vienes conmigo, Kusan? Como sonaba la voz de Carp. Kusan, que estaba tumbado en la tumbona, se puso serio un momento y dijo. Solo salí a dar un paseo. La misión no tiene nada que ver conmigo. Yo también lo creo. Carp se rió y luego se alejó del buque de guerra con su ayudante y varios oficiales de la marina. Y ordenó a los oficiales navales a cargo de la logística reponer los suministros, especialmente las donas. Tan pronto como llegaron a tierra, el ayudante notó que las expresiones de los residentes de los alrededores parecían un poco extrañas cuando los vieron. Señor Carp, aquí. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Carp lo interrumpió y le dijo. Sigue mirando. Y no te enojes, pase lo que pase. Tan pronto como Carp terminó de hablar, un joven arrojó 2 huevos. Uno fue atrapado firmemente por el ayudante, mientras que el otro golpeó el rostro de Carp sin ningún obstáculo. El líquido del huevo amarillo ensució instantáneamente el uniforme blanco de la marina. Señor Carp. El ayudante se sobresaltó y de inmediato miró fijamente al niño que había lanzado el huevo. Oye, ¿quién eres tú? Te lo dije, pase lo que pase, no te enojes. Un brazo bloqueó el paso del ayudante. Luego, con la expresión atónita del ayudante. Carp miró el líquido del huevo y la cáscara rota en su cuerpo y dijo con una sonrisa. ¿Querías jugar a la pelota conmigo? Lo siento mucho, no la atrapé, jajajajajaja. Entre las risas de Carp, cada vez más vecinos cogían las verduras en sus manos. Lanzado hacia Garp y los demás. Al mismo tiempo maldijo. Salid de esta isla, marineros bastardos. Alabasta dejó de recibir a la marina hace 3 días. Sal del país. Maldita sea. El ayudante a un lado finalmente no pudo soportarlo más y sacó directamente la espada larga de su cintura para interceptar las verduras en el aire. Shua. La espada brilló y los residentes cercanos desaparecieron sin dejar rastro en un instante. La malvada armada nos va a atacar otra vez. Todos, corran rápido e informen al señor Shaley de lo que sucedió aquí. Pronto, Garp y algunos marines fueron los únicos que quedaron en la calle. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué la gente de esta isla odia tanto a la marina? El ayudante estaba un poco confundido. Había estado en muchas islas y siempre fue bienvenido, pero ¿por qué esta isla era tan hostil a la identidad de la marina? Después de todo, con tu estatus, es normal que no sepas algunas cosas. Dijo Kat con una sonrisa y luego se quitó la ropa. Después de todo, este lugar se topó con la Orden de Cazadores de Demonios hace poco. ¿Orden de matar demonios? El ayudante estaba aún más confundido. ¿No están aquí solo para recoger al almirante Akainu? Si había otras misiones, ¿por qué ese bastardo de Bogart no dejó claro cuando estaba en el cambio de turno? Kat dio unos pasos hacia adelante, luego de repente se detuvo y miró hacia el cielo. Parece que no necesitamos adentrarnos más en las profundidades de la isla. Al oír esto, el ayudante levantó la cabeza. Un hombre con cabello naranja estaba extrañamente suspendido en el aire. Marina, este no es el lugar para que vengas. Shaley dijo. ¿De verdad? No hay lugar en este océano al que la marina no pueda llegar. El ayudante apuntó la punta del cuchillo directamente a Shaley y luego lo cortó con fuerza. Un corte salió volando. Shua. El rayo azul celeste atravesó el cielo y Shaley lo vio con una mueca desdeñosa en su rostro. Luego extendió una mano. Cuando el ataque estaba a unos 2 metros de Shaley, extrañamente se detuvo en el aire. No se disipó ni siguió adelante. Es como un reloj colgado en la pared, colgado ahí. ¿Qué está sucediendo? Los ojos del ayudante se abrieron de inmediato cuando vio el corte colgando extrañamente en el aire. Luego sostuvo el cuchillo sobre su cuerpo. No tenía idea de las capacidades del enemigo y la situación actual era muy pasiva. En ese momento, Gab le dio una palmadita en el hombro y le dijo. Tranquilo, no estamos aquí para pelear. Gab avanzó, miró al Sharai en el cielo y gritó. Oye, hermano, escuché que un pirata con sombrero de paja desembarcó en esta isla hace unos días. Había un pirata que llevaba un sombrero de paja y parecía estúpido, pero abandonó el país hace 3 días. Shaley recordó en su mente y luego se preguntó. ¿Cuándo un pirata con una recompensa de 30 millones envió a un vicealmirante de la marina para tomar medidas? Oye, solo tengo curiosidad. Oye, ¿puedes decirme por dónde se fueron? Cobb dijo con una sonrisa.
Solo te digo que puedes salir de este país. Shaley pensó un momento, luego señaló en una dirección y dijo. Deberían dirigirse hacia allá. Si todo sale bien, su próxima parada debería ser una isla llamada Gaia. Para adaptarse a la futura vida en Grand Line, Shaley ha realizado muchos deberes en los últimos días, cubriendo todo, desde astronomía y geografía hasta asuntos triviales. Después de recibir la respuesta, Carl no se quedó más tiempo y se dio la vuelta para irse. Al mismo tiempo, se quitó el sombrero con forma de cabeza de perro y dijo, el clima en Arabasta es realmente caluroso. Estoy sudando profusamente después de un rato. Señor Cap, ¿está seguro de que ese no es el líquido de huevo de antes? El ayudante del bando se quejó. Ah, es así. Cap se quedó atónito y luego volvió a reír. Ja 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 ja, pero no importa. No es difícil ver por el estado mental de esos residentes que este país ha salido de la sombra de la orden de matar demonios, al menos ese es el caso de los residentes del puerto. La fuerza demostrada por la organización Cealous también le hizo creer que la otra parte tenía la fuerza suficiente para proteger al país. Es suficiente saber esto. Dejemos que Zanguo y los 5 ancianos se preocupen por otras cosas. Cuando Carp y los demás se marcharon, otro hombre salió de la habitación que estaba a su lado. ¿De verdad no hay problema? Buxiarati y los demás también están en ese barco, ¿verdad? Eso no es algo que debamos considerar, jeje. Shaley sonrió, se dio la vuelta y se adentró en la ciudad. Y 3 días después, Cap ya podía ver la parte trasera del Merry desde la proa. Después de todo, es un buque de guerra de clase vicealmirante, y su velocidad está mucho más allá del alcance de los barcos piratas ordinarios. Hace tanto tiempo que no me ves, parece que deberías saludarme de forma amistosa. Garp se quitó el abrigo azul marino y luego ordenó a los marinos que estaban detrás de él. Traedme 1000 proyectiles. Sí. Tras recibir la orden, la armada comenzó inmediatamente a preparar proyectiles de artillería. A medida que carretada tras carretada de conchas eran empujadas hacia la cubierta. Garp también cogió una bala de cañón y la agitó en sus manos. Cuídalo. Es un regalo del mismísimo abuelo. Mientras hablaba, dio un paso adelante y los músculos de sus brazos se tensaron. ¿Estallido? La concha salió volando de su mano. Voló hacia el mar junto al Merry a una velocidad más rápida que el sonido. Auge. El enorme ruido atrajo instantáneamente la atención de todos en el barco. Usopp corrió apresuradamente hacia el costado del barco, dejó sus gafas y siguió ajustando el enfoque. Pronto vieron el barco de guerra con cabeza de perro de Garp y gritaron inmediatamente. Es un barco de la marina. ¿Qué? Nami también se quedó atónita cuando escuchó esto. ¿Por qué un barco de la marina vendría a nuestra puerta? Somos piratas. Es normal que la marina nos persiga, ¿no? Luffy dijo con la cabeza inclinada. Es cierto, pero ¿por qué viene un almirante de la marina? Nami gritó. El tamaño y las especificaciones de los buques de guerra están estrechamente relacionados con el rango militar del propietario del barco. Se puede dividir aproximadamente en nivel de teniente, nivel de coronel y nivel de general. La brecha entre los barcos del mismo nivel no es tan grande, simplemente mejora la robustez y la velocidad de navegación de los buques de guerra. En otras palabras, el oficial de la marina que los perseguía era al menos un general mayor. Esto se acabó. No nos quedaremos en Impel Down para siempre. Nami se desplomó en el suelo. En ese momento, Robin, que escuchó la explosión, también bajó del segundo piso. Tenía en la mano un libro de historia. Luego dijo medio en broma. Me pareció oír una explosión. ¿Sanji hizo estallar la cocina? Petirrojo. Después de escuchar la voz de Robin, los ojos de Nami recuperaron su luz. Ella se levantó y corrió hacia Robin, tomándole la mano. Robin, debes tener una forma de ayudarnos a escapar de la persecución del mayor general. ¿Mayor general? Robin estaba un poco confundido. La explosión de ahora no sonó como el cañón principal de un general importante. Luego se dirigió a la popa y miró el buque de guerra desde lejos. La proa con cabeza de perro, ese es el barco de guerra de Garp. Los ojos de Robin se abrieron de par en par. ¿Cómo te involucraste con Garp? Ya sabes, la última persona que fue perseguida alrededor del mundo por Garp fue el rey pirata Roger. Es toda una sorpresa. Robin sonrió, luego miró a todos y dijo, tengo malas noticias ¿Albricias? Nami preguntó tentativamente.
Y peores noticias. Ah. Sin prestar atención a las reacciones de Nami y los demás, Robin continuó hablando consigo misma. El primero que vino tras nosotros no era un contraalmirante, sino un verdadero vicealmirante. En segundo lugar, el vicealmirante Garp es una persona excepcional, incluso entre los vicealmirantes. Se ha negado a ascender a almirante en varias ocasiones. También es quien ha llevado al rey pirata Roger a situaciones desesperadas en innumerables ocasiones. Roger, rey pirata Roger. Sanji abrió la boca en estado de shock y ni siquiera se dio cuenta de que su cigarrillo había caído a la cubierta. Pero no es su culpa, después de todo, Usopp a su lado se desmayó después de escuchar la noticia. Una brizna de alma pálida flotaba desde su boca. Después de escuchar las palabras de Robin, los demás en el barco volvieron a caer en la desesperación. Solo Luffy se quedó atónito por un momento después de escuchar el nombre de Garp, y luego se paró en la barandilla de la popa. Levantó las manos formando una trompeta y dijo: «Viejo apestoso, si quieres que vuelva a la marina, olvídalo. Soy el hombre que se convertirá en el rey pirata». Casi todos se sobresaltaron por el repentino grito de Luffy. «¿De qué estás gritando, Luffy?». Nami rápidamente le tapó la boca y lo presionó contra la cubierta. El otro lado es una armada legendaria que ha empujado al rey pirata a situaciones desesperadas innumerables veces. Lo sé. Luffy logró zafarse del agarre de Nami. Al mismo tiempo, sus ojos eran extremadamente firmes. Esto es lo único que nunca cambiaré, pase lo que pase. Este no es solo el acuerdo entre él y Shanks, sino también su sueño. Se puede renunciar a la carne y a los juguetes, pero no a los sueños. Ahora que lo pienso, el apellido de nuestro capitán también parece ser Mono. Robin sonrió, tapándose la boca. También. Nami notó el punto ciego. Robin, ¿qué quieres decir con también? ¿Quién más se apellida Mono? ¿No te lo dije? El nombre completo de esta armada legendaria es... Robin hizo una pausa por un momento y luego continuó, palabra por palabra. Monkey Garp. Tan pronto como salieron esas palabras, todos los demás miembros del barco abrieron la boca de par en par. Incluso el desmayado Usopp se paró junto a Luffy, lo señaló y dijo: «Monkey Garp, eso no significa que la armada que nos persigue es tuya». «Ah, es mi abuelo». Luffy admitió directamente. Entonces está bien. Después de escuchar la respuesta afirmativa de Luffy, Sanji y los demás instantáneamente dieron un suspiro de alivio. «¿Cómo es abuelo? Por favor, invítalo a subir a bordo y a tomar asiento. Iré a preparar el té de la tarde». Dicho esto, Sanji estaba a punto de caminar hacia la cocina. En ese momento, Nami también estaba de pie a un lado y abrazó a Luffy con entusiasmo. «Ya que es tu abuelo, deberías ser un poco humilde. Creo que no nos hará daño, e incluso puede que nos muestre algo de misericordia». Luffy estaba sostenido en sus brazos y apenas podía respirar. Al ver esto, Sanji voló rápidamente y pateó a Luffy. «Ni siquiera he disfrutado del abrazo de la señorita Nami todavía». Luffy también se puso de pie nuevamente. Sanji no dominaba el haki de armamento en ese momento, por lo que no había cicatrices en la cara de Luffy. Él simplemente miró fijamente el buque de guerra a lo lejos y dijo con calma: «Me niego». «¿Eh? ¿Por qué?». Nami se sorprendió instantáneamente. «Es obvio que puedes librarte de la persecución simplemente cediendo». En ese momento, Usopp se puso de pie, aunque sus piernas temblaban mucho. Pero aún así le dio una palmadita en el hombro a Luffy y dijo con una mirada firme en sus ojos: «Luffy, te apoyo». «Usopp, ¿por qué tú también?». Nami miró a Usopp con incredulidad. «Mis piernas están tan débiles por el miedo, ¿pero por qué?». Un hombre que lleva a cabo sus creencias durante toda su vida y sacrifica su vida por sus ideales es tan guapo, ¿no? Usopp caminó hacia el costado del barco y sus piernas dejaron de temblar. En el mundo de los hombres, nadie retrocederá ni un poquito en la búsqueda de sus sueños. Tan pronto como terminó de hablar, Usopp sacó su onda verde esmeralda y colocó una estrella pájaro de fuego en el bolsillo de la onda. «Tira con todas tus fuerzas. Yo, Usopp, me convertiré en un valiente guerrero marino. Jamás me rendiré». El corazón del guerrero estelar pájaro de fuego debe ser eliminado. El pájaro de fuego voló a través del mar y se dirigió directamente hacia la bandera naval del buque de guerra con cabeza de perro. La bandera fue incendiada sin ninguna sorpresa.
Pero al segundo siguiente, un aire azul helado apareció de la nada y congeló la bandera en llamas. Accidentalmente usé demasiada fuerza. En el buque de guerra con cabeza de perro, Aokiji se sentó de la silla de playa, se quitó la venda de los ojos y miró la bandera que se había convertido en hielo. Su rostro decayó instantáneamente. Pirata, pagarás caro por tus palabras y acciones. Mientras hablaba, caminó hacia el lado de Garp y una lanza de hielo apareció en su mano derecha. Cubo de hielo 2 espinas. Luego lo arrojó en dirección a Usopp. La lanza de hielo emitió un aire helado que incluso congeló la superficie del mar en el camino, convirtiéndola en hielo sólido. Se acabó, se acabó. Usopp cerró los ojos. Justo antes de ser golpeado por la lanza de hielo, los grilletes en algún lugar del cerebro se rompieron directamente. Aunque había cerrado los ojos, todavía podía sentir claramente la existencia de la lanza de hielo, e incluso la trayectoria del movimiento de la lanza de hielo era claramente visible. ¿Es esto, una ilusión? Usopp abrió los ojos entrecerrados y escuchó las exclamaciones de sus amigos detrás de él. Usopp, quítate del camino. Mirando hacia atrás, Luffy, Sanji y Zoro corrían hacia él. Ustedes todavía son amables conmigo. Mientras hablaba, Usopp dio un paso hacia la izquierda como si estuviera poseído por alguna fuerza misteriosa. La lanza de hielo pasó y congeló el brazo derecho de Usopp. ¿Grieta? Los cristales de hielo explotaron y el brazo derecho de Usopp se disipó en el aire junto con el hielo. Usopp. Luffy gritó. Al mismo tiempo, una aura vaga comenzó a acumularse alrededor de su cuerpo. Luego, el impulso fue aumentando poco a poco. Pronto, como una montaña rusa a punto de alcanzar su punto máximo, el impulso se estancó por un momento. Luego estalló nuevamente a una velocidad extremadamente rápida. Zumbido. El aura semicircular barrió instantáneamente el mar infinito, envolviendo al buque de guerra con cabeza de perro. Golpear. Golpear. Algunos marineros ya no pudieron aguantar más y se desmayaron en la cubierta. ¿Qué es este impulso? Los ojos de Aokiji se llenaron de sorpresa. La pereza en su rostro desapareció y la mirada en sus ojos cuando miró a Luffy se volvió aguda. ¿Ha despertado su Haki del Conquistador a esta edad? ¿Será que desciende de la misma sangre que ese hombre? Jeje, realmente puedes traer sorpresas a la gente. Garp se quedó atónito por un momento cuando sintió esa aura dominante, y luego gritó al mar. Será mejor que abandones la resistencia y regreses conmigo para ser un marinero justo. Me niego. Luffy gritó. ¿Es eso así? Garp se puso su sombrero con forma de cabeza de perro en silencio. Entonces te hundirás hasta el fondo del mar con este barco. Mientras terminaba de hablar, sus brazos seguían balanceándose. Los proyectiles fueron disparados uno tras otro, llenando todo el cielo en un instante. Pero al segundo siguiente, la reacción de todos en el Merry sorprendió a la marina. Vi a todos de pie al costado del barco, sosteniendo firmemente sus armas en sus manos. Incluso Usopp es tan valiente, ¿cómo podemos dar marcha atrás? Mientras decía esto, Zoro mordió con fuerza el Wado Ichimonji y, al mismo tiempo, sosteniendo el Sandai Kitetsu y Snow Zoro con ambas manos, saltó del bote. La hoja cortó la cáscara. Auge. Los proyectiles explotaron en el cielo y, al mismo tiempo, una figura carbonizada cayó al mar. Nunca pensé que una persona de cabeza verde como tú llegaría primero. Sanji sostuvo un cigarrillo entre sus labios y sacó un encendedor de sus pantalones. Estrépito. La llama saltó y encendió el cigarrillo en la mano de Sanji. Silbido. Exhalando una bocanada de humo, Sanji saltó, giró 360 grados en el aire y fue alcanzado por una bala de cañón. Auge, uno tras otro, la fuerza principal de los piratas del sombrero de paja, casi a costa de sus vidas, protegió el barco que transportaba sus sueños. ¿A qué se aferran? El ayudante del buque de guerra abrió mucho los ojos al ver esta escena. Obviamente son solo un grupo de piratas. Obviamente es solo un pirata despreciable. ¿Pero por qué? En la proa del barco, las manos de Garp no vacilaron en lo más mínimo ante las acciones de los piratas del sombrero de paja. Continúan lanzando proyectiles de artillería. Al ver esta escena, incluso Luffy no pudo evitar conmoverse. Dámelo, para. Tan pronto como terminó de hablar, Luffy abrió la boca y entonces una gran cantidad de aire fue succionada hacia su cuerpo.
En ese momento, Luffy era como una pelota de goma inflada. Los proyectiles cayeron sobre él, y aunque la velocidad disminuyó, todavía aparecieron moretones en el cuerpo de Luffy. Luffy tosió sangre. Cuando la boca se abrió, el aire del cuerpo también salió. El globo de goma se encogió instantáneamente. No es bueno y... Sintiendo que el aire disminuía, Luffy rápidamente se cubrió la boca con ambas manos. El aire dejó de escaparse, pero los proyectiles empezaron a caer de nuevo. Auge. 2 proyectiles más cayeron sobre él. Ni siquiera el físico de Luffy pudo resistir más. La razón por la que todavía puede estar aquí es porque tiene una creencia que apoya su cuerpo. Ríndete. Chico del sombrero de paja. ¿No sois más que un grupo de piratas, a qué os aferráis? Innumerables soldados de la marina gritaron. En el Merry, Luffy simplemente los miró con desdén. Labios ligeramente separados. ¿Qué sabes? Al segundo siguiente perdió el conocimiento y cayó al mar. Al ver esto, Garp finalmente dejó de hacer lo que estaba haciendo, hizo un gesto con la mano y le dijo a la armada que estaba detrás de él. Vayan y sáquenlos a todos y lleven este barco con ustedes a Impel Down. Luego, caminó lentamente hacia la cabina. Sí. Después de recibir la orden, el ayudante inmediatamente ordenó a los soldados rescatar las 3 fuerzas principales de los piratas del sombrero de paja. Al mismo tiempo, tomó otro equipo para recoger las carcasas no utilizadas de Cap y las devolvió a la armería. Qué extraño, ¿por qué hay un charco de agua aquí? El ayudante estaba un poco confundido, luego señaló a un marinero y dijo, tú, ven aquí y limpia este charco de agua. Sí. El soldado de la marina recibió la orden, cogió el trapeador y se acercó. Después de recoger las conchas, el ayudante tomó un equipo de personas para escoltar a los piratas del sombrero de paja. Mientras las cuerdas caían, el Merry fue fijado al extremo del buque de guerra. Nami, Robin y otros también fueron esposados y escoltados a la cubierta. En cubierta. Nami miró a Usopp con una mirada preocupada en su rostro y luego dijo. Oye Usopp, ¿estás bien? Por supuesto que soy un valiente guerrero marino. Usopp dijo con forzada calma. Pero había una sensación de debilidad en la voz. Es difícil creer lo que dijo. Bueno, valiente guerrero marino, es hora de ponerte las esposas. Dijo un soldado de la marina sosteniendo un par de esposas. Pero al ver que Usopp solo tenía una mano, se burló. ¿Así que solo tienes una mano? Parece que no hay necesidad de desperdiciar esposas. Vamos, pirata manco. Mientras decía eso, empujó el hombro de Usopp y lo alejó. Y... pronto, Usopp siguió al soldado hasta el piso inferior del buque de guerra, donde había cuartos de servicio cerca. Incluso la celda que teníamos delante parecía haber sido desocupada temporalmente. Eso y... Usopp levantó la mano. Lo que no sabía es que esta acción asustaría a los soldados cercanos. ¿Qué vas a hacer? Te digo que atacar a la marina es un delito grave. No me entendiste. Quería preguntar, ¿esta es la única celda? El soldado de la marina se quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo. Claro que no, este lugar está especialmente despejado para heridos como ustedes. Después de todo, somos diferentes a ustedes, los piratas. Tratamos bien a los prisioneros. Está bien, date prisa, hay tantas tonterías. Usopp asintió y entró. Hacer clic, después de que los soldados de la marina se fueron, Usopp también miró alrededor de la habitación. No había nada más que una cama. Parece que hay trasteros por todos lados. Apoyado contra la pared, Usopp estaba confundido. Incluso si quieres tratar bien al herido, no hay necesidad de encerrarlo aquí solo, ¿verdad? Sacudiendo la cabeza, Usopp dejó de pensar en ello y se acostó en la dura cama a su lado. Él ya está muy débil. Fue solo un acto forzado frente a Nami y Robin. Luffy y los demás están en peligro de vida o muerte, y Chopper es demasiado ingenuo. En ese momento, si él cayera, el último pequeño pilar de los piratas del sombrero de paja caería. Es realmente difícil ser un valiente guerrero marino. Usopp suspiró y luego cerró los ojos. La habitación quedó en silencio. Lo único que se oía era el sonido del corazón de Usopp latiendo. La pérdida masiva de sangre hizo que su condición no fuera muy buena en este momento. Cualquier otra persona habría entrado en shock hace mucho tiempo.
Sin embargo, este silencio no duró mucho. Pronto, una serie de ruidos triviales se escucharon en la puerta de la habitación. ¿Es este el lugar? Hoy les daré una lección a estos despreciables piratas. Está ahí. Lo encerré aquí a propósito. Al escuchar el sonido fuera de la habitación, Usopp frunció el ceño, luego colocó una concha en su pecho y envolvió su ropa con fuerza. Sentándose desde la cama. Luego la puerta se abrió. Entraron 3 marines. Uno de ellos fue el soldado que trajo a Usopp a esta habitación. Las otras 2 personas, a juzgar por su vestimenta, deberían ser soldados rasos. Chicos, ¿qué pasa? Los ojos de Usopp se abrieron instantáneamente. Vio el arma en la mano del otro. Oye, ¿qué estás haciendo? Poco a poco Usopp bajó de la cama y se retiró a la esquina de la habitación. Los soldados de la marina se acercaban a Usopp con palos de madera en sus manos. Después de caminar frente a Usopp, el marine más alto se rió con tristeza. Jeje, he estado molesto con ustedes los piratas por mucho tiempo. Mientras decía eso, le dio un puñetazo a Usopp en la barbilla. Ejem. Usopp se desplomó, entrecerró los ojos y dijo, «Es así». Por supuesto. Unos piratas despreciables destruyeron mi ciudad natal. Desde ese día, he estado decidido a unirme a la marina y arrestar a todos los piratas del mundo. Sin embargo, mi talento aún es un poco débil. Después de tantos años, sigo siendo un simple soldado de tercera clase y no tengo oportunidad de entrar en contacto con piratas. Eso es realmente triste. Usopp se limpió la sangre de la comisura de la boca. Triste, tienes razón en decirlo, pero comparado con nosotros, eres el más triste. 3 marines los rodearon al mismo tiempo. Después de todo, tendrás que soportar la ira de los 3. Los 3 oficiales de la marina no escatimaron esfuerzos en absoluto. El palo golpeó el cuerpo de Usopp, dejándole moretones. Pero Usopp seguía diciendo, «Oye, realmente eres un debilucho». Al oír esto, la armada atacó aún más fuerte. Después de un rato, se sentó en la cama, sintiéndose cansado y respirando con dificultad. Solo quedó Usopp, tendido en el suelo, moribundo. ¿Entiendes la diferencia entre los débiles y los fuertes? Mientras hablaba, la sangre fluía de la comisura de la boca de Usopp, y la herida en su hombro derecho también era causada por un fuerte golpe. La sangre empezó a salir de nuevo. ¿Aún estás intentando presumir? Los marines también se quedaron atónitos cuando vieron que Usopp aún tenía energía para hablar, pero al segundo siguiente, sus expresiones se volvieron feroces. Parece que fuimos demasiado indulgentes. Mientras decían eso, estaban a punto de levantarse y golpear a Usopp nuevamente. Ejem, tengamos una pelea de hombre a hombre. Usopp señaló al marine alto, luego a sí mismo. Solo nosotros 2. Prométeselo. A juzgar por su apariencia, probablemente no vivirá mucho. Así es, Gwen, dale una muerte rápida. Al escuchar las voces de sus compañeros, el marino llamado Gwen también se puso de pie. Se quitó la camisa, dejando al descubierto sus fuertes músculos. A juzgar por el tamaño, incluso si Usopp no estuviera herido, no sería su oponente. Sin embargo, luchar requiere más que solo el cuerpo, el cerebro es más importante. Usopp luchó por ponerse de pie, agarrándose a la pared. Señaló a Gwen con el dedo. Déjame ir primero, para que no, te acusen de intimidarte. Estás pidiendo la muerte, no puedes culparme. Gwen dejó escapar un gruñido bajo y luego corrió hacia Usopp, con su puño del tamaño de un saco de arena apuntando a la cabeza de Usopp. Si ese golpe da en el blanco, Usopp realmente tendrá que decir adiós a este mundo. Al observar el ataque entrante, Usopp no solo no se defendió, sino que cerró los ojos. Al mismo tiempo, hice una cuenta regresiva en silencio en mi corazón. 3. 2. 1. Ahora. Usopp abrió los ojos y esquivó hacia la izquierda. El puño de Gervin le rozó la frente. Y la mano izquierda de Usopp ya estaba sobre el pecho de Gwen. También hay algo así como una concha en la palma de su mano. Caparazón de impacto. Es un proyectil de combate que puede absorber y liberar ondas de choque. Fue uno de los raros suministros que compró en Rogue Town. Déjame, bastardo, experimentar tu propio ataque. Mientras hablaba, estimuló la energía de impacto almacenada en la carcasa. Por un momento, el marinero voló hacia atrás.
Usopp también cayó al suelo con su mano izquierda severamente torcida. Obviamente fue una fractura múltiple. Mirando la azotea vacía, Usopp cerró lentamente los ojos. Los supuestos débiles siempre encuentran excusas para su cobardía. ¿Alguna vez te has esforzado de verdad por alcanzar tus metas? Sois unos débiles que ni siquiera sois tan buenos como yo. Estallido. El cuerpo de Gervin cayó pesadamente contra la pared. Al ver esto, los otros dos marines abrieron mucho los ojos y gritaron mientras se acercaban a él. Gervin. ¿Estás bien? Los dos hombres ayudaron a Gwen a levantarse, pero el impacto almacenado en la carcasa casi había llegado a su límite. Después de sufrir un golpe tan fuerte, los ojos de Gwen se pusieron blancos y se desmayó. Y cuando los dos escucharon lo que dijo Usopp, se pusieron aún más furiosos. Caminó enojado hacia Usopp. Pagarás por esto, pirata. Mientras decía eso, tomó un palo de madera que estaba a su lado, caminó hacia Usopp y lo golpeó en su cabeza. Hacer clic. La escena de las cabezas ensangrentadas no apareció, pero los palos de madera en las manos de los dos hombres se rompieron por la mitad. En la fractura se observan estrías en forma de cremallera. Al mismo tiempo, una figura blanca apareció frente a la marina. Al ver el miserable estado de Usopp, Buxiarati dijo con seriedad. Veo el noble carácter de un excelente guerrero en ti. Déjame el resto de la batalla a mí. Por favor. Usopp cerró los ojos por completo. Buxiarati asintió y se giró para mirar a los dos marines que sostenían garrotes. Como marine, eligió degenerarse. Por el contrario, los piratas se aferraron a sus creencias hasta el último momento. Este mundo necesita ser salvado. Mientras las palabras caían, una figura azul y blanca apareció detrás de Buxiarati. Dedos pegajosos. Ali, 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 Ali. Ali, 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 Ali. Ali, 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 Ali. Los puños con dedos de cadena de acero bailaron sin parar junto con los gritos de guerra. Alcanzó a dos marines. Chocar. Las cremalleras de los cuerpos de los dos hombres se rompieron y la sangre se esparció instantáneamente por todos los rincones de la habitación. Ambos ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que fueran destrozados y perdieran la vida. Luego, Buxiarati recogió el cuerpo de Usopp y caminó hacia la esquina de la habitación. Estallido. Un puño con dedos como cadenas de acero se estrelló contra el revestimiento de madera de la pared. Chocar. De repente apareció una enorme cremallera en la pared. Cuando se abrió la cremallera, la brisa del mar sopló hacia nosotros. Al mismo tiempo apareció un submarino. Ustedes lo llevan de vuelta a la organización para que lo traten. Yo iré a rescatar a los demás. ¿De verdad estás bien sola, Buxiarati? Abazi tomó a Usopp y miró a Buxiarati con preocupación. No te preocupes, es solo un rescate. No voy a tener un conflicto directo con ellos. Al oír esto, Abazi asintió y luego llevó a Usopp de regreso al submarino. ¡Guau! El submarino se sumergió nuevamente. Y, en la cubierta del buque de guerra con cabeza de perro. Cap, en un movimiento raro, no durmió ni comió ningún donut. Él simplemente se sentó tranquilamente al costado del bote, mirando el mar aturdido. En ese momento, Kuzan también movió una silla de playa, se sentó junto a Garp y le puso una venda en los ojos. Es realmente sorprendente que el señor Garp haya arrestado personalmente a su propio nieto. La voz perezosa de Kuzan se escuchó. Al oír esto, Garp respondió con calma. Después de todo, soy un marine y atrapar piratas es mi trabajo. No es propio del señor Garp decir algo así. Kuzan se sentó y levantó una esquina de su máscara de ojos. Probablemente se deba a la situación actual en el mar. Qué molesto, pequeño mocoso, ¿tienes mucho tiempo libre? Cap regresó a la cabina maldiciendo. Mirando la espalda de Garp, Kuzan volvió a bajar su máscara de ojos y murmuró para sí mismo. Debes haber tomado una gran decisión. Luego se volvió a acostar. El sonido perezoso flota en el mar. El océano ya no es un lugar para que los niños jueguen a los piratas. El equilibrio que ha perdurado durante décadas está a punto de romperse. Una celda de prisión en un buque de guerra utilizada para detener piratas. Oye, Robin, ¿te rendiste tan fácilmente? ¿Tienes algún plan de respaldo? Nami miró a Robin con curiosidad. Ahora que lo pienso, no he visto a esos hombres vestidos de forma tan extraña desde que salimos de Arabasta. ¿No son los guardaespaldas que tu padre te puso? Robin estaba acostado en la cama de la habitación, aburrido, mirando al techo.
¿Te refieres a Buxiarati y los demás? Les pedí que fueran a comprar algunas cosas. Probablemente no regresen pronto. Después de todo, se tarda mucho en llegar al Mar del Oeste desde aquí. Mar del Oeste. Nami gritó y luego rápidamente se tapó la boca. Después de todo, las revistas de la semana de la moda de Shiai solo se pueden comprar en Shiai. Robin lo dijo así, como algo normal. Entonces estamos perdidos. No queda nadie para salvarnos. Nami se acurrucó en un rincón de la habitación y extendió la mano para sacar a Chopper, que estaba durmiendo profundamente. Qué lástima que aún puedas dormir. Ahora tendremos que quedarnos en Impel Down el resto de nuestras vidas. Nami pellizcó la mejilla de Chopper con enojo y la estiró con fuerza. ¿Me duele? ¿Qué estás haciendo, Nami? Chopper se despertó instantáneamente de su sueño, sintiendo el estiramiento en su rostro, y gritó instantáneamente, usando sus manos y pies para liberarse de las garras de Nami. No te deprimas tanto. Podríamos ser ejecutados directamente por mi existencia. Robin dijo siniestramente. Ejecútenlo inmediatamente. Nami y Chopper se abrazaron, sus rostros llenos de miedo. No será tan grave. Al fin y al cabo, solo somos piratas con una recompensa muy baja. Nuestro crimen no debería merecer la pena de muerte. Al observar las expresiones de sus rostros, Robin asintió con satisfacción, luego se tapó la boca y sonrió. Por supuesto que estoy bromeando, sus expresiones son realmente lindas. Al escuchar las palabras de Robin, el hombre y el ciervo instantáneamente respiraron aliviados. En ese momento se escuchó el sonido de una cremallera desde el suelo de la habitación. Chocar. En el suelo apareció un gran agujero de ancho que superaba el tamaño de una persona. En el borde del agujero hay una especie de zigzag que recuerda a una cremallera. No esperaba que volvieras tan pronto, Buxiarati. Siguiendo la voz de Robin, un hombre con un peinado bob saltó, miró a su alrededor y luego fijó su mirada en Robin. Me alegro mucho de que estés bien. Buxiarati exhaló un suspiro de alivio. Después de todo, es una tarea asignada por el jefe, por lo que no podemos fallar. Extiende las manos, te ayudaré a quitarte las esposas. Dijo Buxiarati, y entonces los dedos de cadena de acero aparecieron detrás de él. Nami y Chopper fueron muy obedientes y extendieron sus manos. Al segundo siguiente, cuando el puño con dedos de cadena de acero cayó, las palmas del hombre y del ciervo cayeron directamente. Los grilletes en sus muñecas perdieron su soporte y también se deslizaron hacia abajo. Ah, me cortaron la mano. Nami parecía horrorizada. Solo Chopper no ha reaccionado todavía. Entonces Buxiarati se inclinó, recogió las manos de los dos hombres y luego las volvió a colocar en su lugar. La cremallera se cerró y Buxiarati liberó sus poderes. Los brazos del hombre y del ciervo volvieron instantáneamente a su estado original. En ese momento, Chopper finalmente reaccionó. Mi mano, mi casco. Señorita Robin, por favor, extienda su mano también. Buxiarati miró en dirección a Robin. Entonces, por favor, Buxiarati. Extendiendo sus manos, Robin también pasó por el proceso de romperse y luego recuperarse. Está bien, ahora es el momento de rescatar a las últimas 3 personas, dijo Buxiarati. Luego cerró los ojos y su sentido de la vista y del oído se expandieron instantáneamente. Más arriba. Al sentir la presencia de Luffy y sus 3 compañeros, la expresión de Buxiarati se volvió seria. Porque las 3 personas de arriba parecían haber resultado gravemente heridas y su respiración ahora era muy débil. No te muevas de aquí ahora. Iré a recogerlos. Buxiarati dio instrucciones a Robin y a los demás, y luego, confiando en la habilidad de sus dedos de cadena de acero, atravesó la pared y esquivó hábilmente a un soldado marino tras otro. Pasaron unos 5 minutos. Buxiarati llegó con éxito a la habitación contigua de donde Luffy y los demás estaban detenidos. Parece que hay más de 3 auras de personas allí. Buxiarati cerró los ojos y su percepción se extendió hasta el extremo. Este enorme sonido de vida es... Almirante de la Armada, Kuzan. Después de percibir la identidad de la persona que estaba dentro, Buxiarati frunció el ceño. Sería problemático si fuera el almirante de la Marina. No estaba seguro de poder escapar de la persecución del almirante con los demás, sin mencionar que también había un Garp en el barco cuyo poder de combate no era menor que el del almirante. Veamos qué quiere hacer aquí primero. Buxiarati señaló con el dedo la pared y se abrió una pequeña cremallera.
Se forma un pequeño agujero del grosor del dedo de un bebé. A través del pequeño agujero, Buxiarati vio a Aokiji y a otras 3 personas con graves quemaduras en el cuerpo. A ver, como general, ¿por qué viene usted a la celda del prisionero en privado? Buxiarati contuvo la respiración. Y, en la celda. Debido a sus graves heridas, Luffy y los otros 2 no llevaban grilletes. En lugar de eso, lo colocaron en la cama. Bajo la mirada de Buxiarati, Kuzan caminó directamente hacia la cama de Luffy y colocó su mano sobre el pecho de Luffy. Al segundo siguiente, una capa de escarcha azul y hielo cubrió la superficie de Luffy. Luego, caminó hacia las camas de las otras 2 personas y repitió la misma acción. Después de hacer todo esto, Kuzan murmuró, «Eso es todo». Luego salió por la puerta. La puerta de la habitación se cerró, y Buxiarati abrió una cremallera en la pared que tenía la altura de una persona, atravesó la pared y entró en la celda. Al llegar a la cama de Luffy, Buxiarati puso su mano sobre el hielo y lo sintió. Aún queda un aliento de vida. Parece que Aokiji no tiene intención de matarlos. Al mismo tiempo, Buxiarati también notó que estos cúbitos de hielo no solo no causaban ningún daño a Luffy y los demás, sino que por el contrario, impedían que las heridas de los 3 se propagaran más. ¿Por qué carajos estás haciendo esto? Buxiarati no lo podía entender, pero ahora no era el momento de pensar en esas cosas. Entonces Buxiarati levantó a los 3 hombres y los condujo fuera de la celda. ¿Y la celda donde están presos Nami, Robin y Chopper? ¿Chocar? Se escuchó el sonido de una cremallera y Nami miró en la dirección del sonido, con los ojos brillantes. «Buxiarati, ¿has vuelto?» Nami preguntó tentativamente. Buxiarati cayó desde el hueco del techo. ¿Dónde están Luffy y los demás? ¿Y qué pasa con ese hielo en tu espalda? Chopper se acercó a Buxiarati y pinchó el hielo con el palo que acababa de recoger del suelo. ¿Podría ser que Luffy y los demás estén aquí? Los ojos de Chopper se abrieron instantáneamente cuando vio el icónico cabello de algas verdes de Zoro. Nami y Robin también miraron. Así es. Buxiarati asintió. Pero no se preocupen, sus vidas no correrán peligro a corto plazo. Lo más urgente es abandonar este buque de guerra cuanto antes. Si alertan a Garp y Kuzan, ni siquiera yo podré escapar ileso. Eso es todo lo que puedo hacer. Esperar. Chopper se detuvo frente a Buxiarati y lo miró seriamente. Y Usopp, también deberían haberlo llevado a una celda. Estaba en muy mal estado. Lo envié antes de rescatarte. Buxiarati siguió avanzando. Pero ahora parece que hubo algunos problemas con mi decisión. Parece que hay más de una persona herida. Pero si nos vamos, ¿qué pasará con los Merry? Nami hizo otra pregunta. Lo siento, Buxiarati bajó la cabeza. Por su seguridad, mi sugerencia es que abandonen este barco. Pero tan pronto como dijo esto, fue refutado unánimemente por Nami y otros. Imposible, ¿cómo puede ser esto posible? Nami estaba un poco emocionada, de todos modos, no renunciaremos a Merry. Así es y la débil voz de Luffy también se escuchó desde el hielo. En ese caso, Buxiarati se quedó en silencio. Es hijo de un pescador y cree comprender el vínculo entre los piratas y sus barcos. Sin embargo, era casi imposible escapar de la vista de Kat con un barco. En ese momento, un charco de agua apareció de la nada en la esquina. ¿Qué es eso? El líquido azul fluía lentamente y pronto llegó a la mesa frente a la gente. Al segundo siguiente, el líquido azul se convirtió en un brazo y grabó unas cuantas palabras grandes en la mesa. No te preocupes por el barco. Simplemente sigue la línea de la tabla hasta el final. El apoyo de la organización estará ahí. Luego, el brazo líquido talló una imagen en la mesa. ¿Es esto un mapa? Nami adivinó. Se llama mapa, pero en realidad es más bien un garabato, con solo un marco simple y una mancha de agua que simboliza la ruta. Parece que no necesito que nadie me recoja. El apoyo de la organización ya ha llegado. Buxiarati cortó el mapa de la mesa. Pero ¿cómo supo Passion que nos había capturado la marina? ¿Se lo dijiste? Nami miró a Buxiarati de arriba a abajo y negó con la cabeza. No, si se lo dijeras, no dirías eso. Entonces, ¿quién era? ¿Es esto todo? Como si recordara algo, Robin sacó un reloj de bolsillo de sus brazos y encontró un chip en la esfera del reloj. ¿Qué es esto y cómo apareció en tu reloj de bolsillo? Nami tomó el chip y lo miró con atención. Al ver el chip, Buxiarati lo comprendió al instante.
Lo tomó y les explicó a todos. Este es el último logro de investigación científica de la organización. Es un chip de monitoreo que puede transmitir mensajes simulando las señales electromagnéticas de Denden Mushi. Sin embargo, este parece tener funciones diferentes. Buxiarati se sintió extraño cuando vio los patrones extraños en el chip. Eso suena genial. Los ojos de Chopper brillaron. Ya que te gusta tanto te lo regalo. Robin dijo con indiferencia. Buxiarati pareció notar el asco en la mirada de Robin y explicó. El jefe hace esto por tu seguridad. Al fin y al cabo, ni siquiera nosotros podemos garantizarte protección las 24 horas. Así, incluso si tienes un accidente, el jefe puede enviar rescate de inmediato. HMPH. Suena bien, pero lo usan para vigilarla. Ya no soy una niña, ¿por qué debería seguir viviendo bajo su atenta mirada? Robin le arrebató el chip de la mano a Buxiarati y luego le gritó. Esta no es la vida que quiero. Mientras decía eso, arrojó el chip a la mano de Chopper y dijo. Aquí tienes. Gracias. Chopper inmediatamente se transformó en forma humana y atrapó con cuidado el chip. Al segundo siguiente, sonó el Denden Mushi en los brazos de Buxiarati. Este es Buxiarati. Este es Bailey Crowe. La forma del Denden Mushi cambió y se convirtió en la de un anciano. Transmitiré las instrucciones del jefe. Mientras hablaba, Denden Mushi giró la cabeza hacia Robin y dijo. Señora Robin, el jefe ya sabe a qué se refiere, pero el mar no está tan tranquilo como parece. Ni siquiera Buxiarati y sus hombres pueden protegerla por completo. En cuanto a ese grupo de piratas, el jefe admite que son muy talentosos y tienen convicciones firmes. Pero aún faltan fuerzas, así que por favor acompañen a Buxiarati a la sede de la organización Pasión para aceptar una nueva ronda de pruebas. Cuando terminen las pruebas, el jefe promete darte libertad y no enviar ningún tipo de vigilancia. Denden Mushi hizo una pausa, luego se giró para mirar a Buxiarati. Buxiarati, tu próxima misión es escoltar a la señora Robin y a los piratas del sombrero de paja de regreso a la organización y ayudarlos a adquirir habilidades. Veo. Buxiarati colgó el Denden Mushi y luego miró a Robin. Esta es la primera vez que veo al jefe ceder. TSK dijo Robin con desdén. Sin embargo, el ligero rubor en sus mejillas aún revelaba su alegría interior. El siguiente paso es acudir al lugar de recepción de la organización. Buxiarati llevaba a los 3 hombres del sombrero de paja en una mano mientras miraba el mapa. La dirección indicada en el mapa parece ser recta. Nami dijo a un lado. Como navegante, comprendió fácilmente el mapa. Pero cuando miró hacia adelante, se quedó atónita. ¿En qué estaba pensando quien dibujó el mapa? Debe haber una pared delante de nosotros. Nami golpeó los gruesos paneles de la pared, haciéndolos estallar fuertemente. Al ver esto, Buxiarati caminó silenciosamente hacia la pared, luego cerró los ojos y comenzó a sentir. Después de un momento, volvió a hablar. No, hay un camino detrás de esto, y es un pasaje secreto que nunca será descubierto. ¿Qué? Esto es claramente un vistazo de la pared. Nami dijo con un puchero. En ese momento, Robin también se acercó, miró el mapa y luego miró a Buxiarati. Es un mapa, pero solo se aplica de Buxiarati. ¿Te refieres a? Nami pensó en algo. ¿Eso significa que necesitas usar tu habilidad invisible? Buxiarati asintió y gruñó. Dedos pegajosos. Una figura azul y blanca con dedos en forma de cadena de acero apareció frente a Buxiarati, agitándolos hacia la pared. Cuando se abrió una cremallera, apareció un camino frente a todos. Realmente hay una manera. Este camino parece estar entre las tablas del barco. La armada a bordo no debería poder encontrarnos. Buxiarati dijo, mirando la tabla de madera sobre su cabeza. Es realmente eficiente. ¿Es esto pasión? Nami se quedó atónita por un momento. Ya sabes, solo les tomó medio día atraparlos. Sin embargo, el jefe de la entusiasta organización fue capaz de enviar gente a recogerlos en tan poco tiempo y abrir ese paso en el barco. La fuerza de esta organización se puede imaginar. Deberían haberte estado siguiendo. Buxiarati miró a Robin con torpeza. Después de todo, tienen ese chip. Al oír esto, Robin curvó los labios y entró primero al pasillo. Otros también entraron en el pasillo, uno tras otro. Chopper caminaba por detrás, recordando lo que Buxiarati había dicho antes. Se quitó el sombrero, colocó el chip en su interior y se volvió a poner el sombrero.
De esta manera puedo ser rescatado cuando estoy en peligro. Chopper pensó ingenuamente. El camino no era muy largo, pero era sinuoso para poder esquivar todo el espacio de la cabina. Cuando el grupo llegó al final, les había costado mucho esfuerzo. El final del pasaje. Mirando la pared de madera frente a él, Robin se hizo a un lado y le dejó lugar a Bucciarati. Bucciarati asintió y luego le dio un puñetazo. Chocar. Al tirar de la cremallera, la brisa del mar sopla hacia ti. Por fin salió. El grupo salió y miró a su alrededor, pero no vieron la nave de la organización. No pudieron evitar preguntarse. ¿No acordamos encontrarnos aquí? Debería estar bajo el agua. Dijo Bucciarati. Es casi imposible que los barcos en el agua salgan de aquí sin alertar a la marina. Como en respuesta a las palabras de Bucciarati, apareció un submarino. También hay marcas de la organización en la superficie del submarino. Inmediatamente después, desde la salida situada en la parte superior del submarino salió un hombre con los ojos cerrados. De pie en la cubierta, les dijo Nami a los demás. Una vez que suban al submarino y se vayan de aquí, la organización se hará cargo de su barco. Por favor, acompáñenme a bordo de este submarino. No esperaba que fueras tú, Mayor Endor. Los ojos de Bucciarati se iluminaron. Sí. Endor sonrió a Bucciarati y luego explicó. Para contener a la armada en diversas zonas del Mar del Oeste, se ha desplegado la mayor parte del poder de combate de la organización. La tarea de rescatarte, naturalmente, recae sobre mí. Hablaremos del resto más tarde. Aún no estamos fuera de peligro. Bucciarati asintió y luego entró al submarino con los demás. Mientras el submarino se alejaba lentamente del buque de guerra. La cremallera en la parte inferior del buque de guerra también se cerró y luego desapareció. La parte trasera del buque de guerra. Kuzan estaba tumbado en una silla de playa tomando el sol. Sintiendo que varias respiraciones desaparecían de la nave, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Fueron rescatados tan rápido, realmente eficientes. ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo? Al fin y al cabo, solo salí a dar un paseo. Kuzan se dio la vuelta otra vez. Y camina por el tubo largo y angosto. Nami y otros llegaron al interior del submarino. Todo el submarino está hecho de acero y hay innumerables tubos de metal negro alrededor de las paredes interiores que no conducen a ninguna parte. Sin embargo, el espacio interior del submarino no se vio afectado y sigue siendo muy espacioso. La plataforma donde Nami y los demás estaban ahora era lo suficientemente grande como para acomodar a docenas de personas, y era mucho más grande que la cubierta del Merry. El tamaño de todo el submarino es incluso mayor que el de un buque de guerra ordinario. ¿Puede realmente navegar un submarino como este? Nami estaba un poco confundida. Por favor, tenga la seguridad de esto. Una voz firme vino de la habitación frente a él. Luego, la puerta se abrió hacia ambos lados. Se acercó un hombre con uniforme de capitán. Soy el capitán de este submarino. Me llamo Tinier. Llevo mucho tiempo esperando aquí. Tinier se inclinó ligeramente hacia adelante. En cuanto a la velocidad de este submarino, no se preocupen. Es el último producto de investigación de los científicos de la organización. Utiliza el motor más avanzado del mundo. Alcanza los 35 nudos. Estará fuera del alcance de la vista de la armada en un abrir y cerrar de ojos. Veo. Nami asintió ignorantemente. Entonces pareció recordar a Merry y preguntó apresuradamente. ¿Qué pasa con nuestro barco? Jajajaja, no te preocupes. Tinier rió con orgullo. Una vez que estemos fuera del alcance de la armada, naturalmente alguien vendrá a recuperar su barco. Antes de eso, los llevaré a visitar este submarino, solo para matar el tiempo. Es realmente posible. Los ojos de Chopper se iluminaron. Nunca ha podido resistirse a este tipo de existencia tecnológica. Por supuesto, sois invitados distinguidos. Tinier respondió con una sonrisa. ¿Distinguido invitado? Nami se quedó atónita, luego se giró para mirar a Robin y al instante comprendió el truco. El padre de Robin es el líder de la organización apasionada y son los compañeros de Robin. ¿No son ellos los distinguidos invitados? Después de recibir una respuesta positiva de Tinier, Nami y Chopper lo siguieron. Mirando a Bucciarati y Robin allí parados, Chopper preguntó con curiosidad. ¿No van a venir juntos? Al oír esto, Bucciarati le dio una palmadita a Luffy y a los otros dos que estaban congelados en el hielo en sus hombros y dijo.
Todavía tengo que enviarlos a los 3 a la cabina de nutrición, así que no estaré con ustedes. Estoy un poco cansado, déjame descansar aquí un rato. Robin sonrió. Espero que te diviertas. Oh. Chopper asintió. Si estás cansado, puedes ir a tu habitación y descansar primero. Tinir aplaudió mientras hablaba. Un miembro de la organización se acercó, extendió la mano y llevó a Robin al salón. Y, al otro lado del océano. La segunda mitad de Grand Line, en la isla de los demonios. Diablo está recibiendo una cálida hospitalidad por parte de los piratas de las bestias. Hermano, prueba esto. Es la comida más deliciosa del mundo. Kim, que parecía un montón de carne, colocó un balde de sopa de frijoles rojos frente a Diablo, su rostro gordo lleno de arrugas por sonreír. No. Diablo meneó la cabeza. Mirando la humeante sopa de frijoles rojos burbujeando frente a mí, y el pastel de arroz blanco rodando en ella. Probablemente entendió por qué Kim fue capaz de mantener su cuerpo gordo en un mundo nuevo tan cruelmente competitivo. Jejeje, jefe, si no lo bebes, entonces todos estos son míos. Kim sonrió y tomó el cubo de hierro lleno de sopa de frijoles rojos. No le tenía miedo al calor y lo vertió directamente en su garganta. Se ha consumido por completo un cubo lleno de sopa de frijoles rojos. ¿Qué tal? Mi hospitalidad es bastante buena, ¿verdad? Kaido salió de una cueva cercana, sosteniendo un cofre del tesoro cubierto de barro en su mano. Obviamente lo acaban de desenterrar. Esto es lo que obtuve de allí en primer lugar. Ahora puedes darme la fruta de tipo animal que me prometiste. Kaido arrojó casualmente el cofre del tesoro frente a Diablo, luego extendió su mano para pedirle a Diablo la fruta del diablo. No os preocupéis, ya os he avisado y os lo entregarán aquí en breve. Diablo se levantó de su asiento, caminó hacia el cofre del tesoro y sacudió la suciedad con su mano. Un patrón único fue expuesto al aire. Después de ver este patrón, la boca de Diablo se curvó. Efectivamente, parece que mi suposición era correcta, esta cosa realmente está en tus manos. TSK, no sé qué hay en esta caja de mierda que realmente se pueda canjear por 40 frutas del diablo. Kaido se sentó en el suelo, tomó un gran barril de vino dulce de un costado y comenzó a beberlo. 40 frutas del diablo, incluso las frutas de tipo animal más comunes, se pueden intercambiar por 100 millones de bayas en el exterior. 40 pastillas equivalen a 4.000 millones de bailes. Una fortuna tan grande no es poca cosa para el entusiasmo. Pero Diablo lo usó para intercambiarlo por una caja que no se podía abrir, lo que hizo sonreír a Kaido. Hola la. Realmente no te entiendo. En respuesta, Diablo simplemente sonrió y no dio más explicaciones. Algunas cosas aún no son el momento de hacerse públicas. Pronto, el barco de la organización atracó en la costa de Onigashima. A diferencia de los barcos ordinarios, la mayor parte de barco está hecha de oro. Al mismo tiempo, bajó del cielo. En el asiento del medio de la cubierta, un joven con lóbulos de orejas largos y ojos muertos estaba masticando una manzana. Al sentir que el barco de guerra aterrizaba, el hombre se puso de pie, recogió el enorme cofre del tesoro que estaba a su lado y su cuerpo se convirtió en un rayo y desapareció en el barco. Al segundo siguiente, unos relámpagos cayeron sobre el puerto. El joven de ojos de pez muerto miró a los piratas que estaban de guardia cerca y levantó la mano. Bueno, ya saben, olvídalo, lo encontraré yo mismo. Tan pronto como Enel levantó la mano, el pirata que estaba frente a él huyó. Desesperado, Enel tuvo que cerrar los ojos, y al mismo tiempo, su haki de observación se extendió a todo Onigashima. Pronto apareció un sonido familiar de vida. Lo encontré. Es realmente problemático. Si el hombre no me hubiera preguntado personalmente, no habría venido. Enel bostezó. Entonces su cuerpo se convirtió en una bola de relámpago y desapareció en el lugar. Y el centro de Onigashima. Diablo sintió un aura familiar y dijo con una sonrisa. Parece que la fruta del diablo ha llegado. Ah, ¿sí? Eres un elementalista nato, y también lo eres, Rayo. Tienes mucha suerte. Kaido también se puso de pie mientras miraba los relámpagos que se reunían frente a él. Oye, esta es la fruta del diablo que querías. Si no hay nada más, me voy primero. Es un rollo. Enel bostezó y arrojó la caja llena de frutas del diablo frente a Kaido. Hagamos un inventario. Kaido abrió la caja.
En el interior se colocaron cuidadosamente 40 frutas del diablo. Pensé que me ibas a engañar con un montón de frutas del diablo comunes, pero no esperaba que hubiera cosas tan buenas ahí. Kaido sacó la fruta de la capa superior de la caja. Serie animal especies antiguas fruta de lagarto forma montarga. Serie animal especies antiguas fruta de insecto forma de milpies gigante. Serie animal especies antiguas fruta del mono forma King Kong. ¿Estás dispuesto a sacar una fruta tan rara? Ahora tengo mucha curiosidad por saber qué hay en la caja. Kaido cerró la caja y echó un vistazo rápido, sin encontrar ningún problema con la cantidad. Entre ellos, solo las 3 primeras frutas son especies antiguas, y las demás son especies ordinarias. Debes consultar la enciclopedia de frutas del diablo para descubrir qué frutas específicas son. En ese caso, me iré. Diablo caminó hacia el lado de Enel y puso su mano sobre su hombro. Al mismo tiempo, no se olvidó de decirle a Kaido: no olvides nuestro acuerdo. Por supuesto, no hay forma de que lo olvides si hubiera una pelea. Eso es bueno. Diablo asintió. Vamos. Lo tengo tilde. El tono de Enel era perezoso, pero su velocidad no era lenta en absoluto. El rayo azul en la superficie de Enel se volvió amarillo, y luego el cuerpo de Diablo también se convirtió en un rayo amarillo. Al segundo siguiente, desapareció del lugar. Cuando reapareció, había regresado al barco. ¿A dónde vamos? Enel se sentó en la silla con las manos a ambos lados del asiento. Liberando energía del rayo. Aquí también se ubica el sistema de energía del barco. El nuevo mundo, Cerdeña. Exclamó Diablo de golpe. Ahora ha reunido todos los elementos, y lo que necesita hacer ahora es reunirlos. Mientras la voz de Diablo caía. Los remos de ambos lados del Arca Maxim comenzaron a moverse, y el Arca Maxim, que tenía el nombre de Dios, se elevó directamente en el aire en medio de las miradas sorprendidas de los piratas. Pronto desapareció entre las nubes. En el centro de Onigashima, mirando el buque de guerra que se había convertido en un pequeño punto negro, Kaido tomó otro sorbo de vino. Como si no estuviera suficientemente satisfecho, se dirigió directamente a un estanque de vino de varios metros de profundidad y comenzó a beber. Después de un rato, el estanque de vino quedó vacío y la voz apagada de Kaido se escuchó en el ruidoso banquete. No me hagas esperar demasiado. Y, un día después. Shiari, la sede de la entusiasta organización. El submarino en el que se encuentran Bucciarati y su tripulación ha llegado al puerto. Posteriormente Bucciarati fue a reunirse con su equipo. Nami, Robin y otros, liderados por Endor, fueron al hospital en el centro de la ciudad. En el camino, Nami observó a los vendedores y se maravilló. ¿De verdad es esta una ciudad llena de pandillas? ¿Por qué se siente más cálida y armoniosa que los países miembros del gobierno mundial? Todos los residentes del pueblo tenían sonrisas felices en sus caras. Cuando vio a Endor, lo saludó familiarmente. Señor Endor, lamento mucho las molestias que causó la última vez. Por favor, venga a mi casa de disfrutar de una comida sencilla cuando pueda. Señor Endor, tengo aquí unas peras frescas, todas recogidas esta mañana. Le prepararé 2. Señor Endor. Pronto, tanto el cuerpo de Endor como las manos de Nami y Robin estaban cubiertas de regalos de ciudadanos entusiastas. Solo Chopper escapó porque tuvo que cargar a Luffy, Zoro y Sanji en su espalda. Pero aún mirando la espalda de Endor, suspiró. El señor Endor es realmente popular.